Luqueño. Yo le decía, está para hacer mejor campaña del año pasado, obviamente. Pero creo que después de ver el partido, coincido con el hincha, está para ser protagonista si es que mantiene el nivel. Está para ser protagonista. Cuarto, tercero, peleando lugares importantes. ¿Por qué no? Claro, apuntar más alto, pero ya seguramente el tiempo. Yo no me enamoro rápido de los equipos. Entonces, esperar un poco a ver si esta línea sigue del Sportivo Luqueño, que el año pasado también en un muy buen estreno así había arrancado. El niño Jorge seguro se acuerda muy bien. Y después en el segundo partido mostró otra cara. Era otro Luqueño. Entonces a esperar. Porque la gente de Luqueño se emociona, se ilusiona después de ver esta exhibición aquí en su cancha, este partido aquí en su cancha, que en un momento dado en el primer tiempo fue exhibición, sí. En el segundo se equiparó mucho más, también tuvo lo suyo el 2 en algún que otro momento, pero ya le digo, aproximaciones antes que tapadas fundamentales de este equipo de el 2 de mayo, tapadas fundamentales de Alfredo Aguilar, digo, donde... Francisco. Sí, vamos. Llega Felipe Gato Jiménez, entrenador del Sportivo 2 de Mayo. Toma asiento para iniciar la conferencia de prensa. Ya se está acomodando, última prueba de micrófono para que esté todo perfecto y así dar inicio a la conferencia de prensa del entrenador del equipo visitante, perdedor en esta jornada. Comienza justo ahora. Buenas tardes, profe. Bueno, este debut, el resultado, cómo se analiza, que no se pudo llevar los puntos, y preguntarle específicamente por esa primera parte del partido, ¿qué le pasó al equipo a su visión? Sí, evidentemente que uno cuando habla de debut quiere empezar bien, quiere empezar ganando. Nosotros ahora estamos hablando de una derrota, venimos a jugar un partido de visitante, evidentemente que no es lo que uno esperaba, sobre todo los primeros 8 minutos donde de repente fuimos ingenuos, de repente nos pudimos encontrar el partido y sobre todo que Luque se puso muy rápido en ventaja y a partir de ahí empezamos a trabajar desde atrás del partido, ya estando en desventaja, evidentemente que costó un montón y la situación de que realmente en estos minutos iniciales no es lo que nosotros habíamos trabajado, estábamos trabajando muy bien en toda la fase previa y evidentemente que ahí en esa pequeña desconcentración marcó otro partido. Profesor Felipe Jiménez para ABC Cardinal. El debut siempre tiene estos bemoles, este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué prefirió con esa línea de 3 o línea de 5 al inicio? Y apartando todo esto, su equipo mostró cosas interesantes, sobre todo jugar siempre a ras del piso. Más allá de que el partido se iba, no renunció nunca. Quiere decir que estamos ante un equipo que está bien trabajado y no va a ser fácil para los rivales del 2 de mayo. No, evidentemente que estamos acostumbrados a hacer ese fútbol, evidentemente que estamos jugando otra categoría, estamos jugando en otra instancia, vamos a decirle, en cuanto a todo lo que abarca la primera división. Nosotros siempre trabajamos en ese sistema de línea 3 y línea 4, estamos acostumbrados. Evidentemente que ahora, después de una derrota, estamos hablando de que siempre después de que suceden las cosas es como que uno o se equivocó o no encontró, no era la dirección correcta o el sistema correcto. Evidentemente que estamos hablando después de una derrota, pero como yo le digo, el equipo nunca renunció, el equipo tiene esta propuesta tanto en esta situación que nosotros hemos decidido, sobre todo cómo veníamos trabajando en la previa, siempre trabajamos con estos sistemas, que no vamos a renunciar a eso, confiamos mucho en el trabajo, en lo que estamos haciendo, evidentemente que no es lo ideal empezar el debut saliendo, pero muy confiado en todo lo que uno viene haciendo y sobre todo que de repente yo soy responsable de la derrota, del debut. Evidentemente que yo también no sé quién es responsable, pero
y no quiero hablar que hoy perdí el partido, pero sí me parece que debe analizar. Nosotros si queremos mejorar, por ahí yo soy persona nueva o soy una persona que tiene experiencia capaz para decir ustedes, pero si nosotros queremos mejorar nuestro fútbol, para mí que hay que medir antes, sobre todo el nivel del empatado. No quiero que sea justa, pero realmente nosotros tenemos que facilitar nuestro fútbol, nosotros tenemos que hacer que nuestro fútbol paraguayo crezca, sea más rápido, y realmente la cantidad muy alta, y me parece que no se puede controlar después, sino que tiene que controlar antes de estas cosas. Profesor, buenas noches, Germán Tinder para Fútbol Lalo Grande. En el segundo tiempo se ve por momentos jugar a su equipo con un dispositivo 4-1 4-1. ¿Usted prevé cambiar a comenzar a partir de esa formación el siguiente partido, o en cuánto más variaría su tanto formación táctica como alineación titular para el siguiente contexto? Y después quisiera hacer otra cosa. No, yo realmente fui el que elegí este plantel, estoy muy conforme con la calidad de jugadores que tengo, un plantel muy joven, que requiere también un poco de paciencia, de tiempo, evidentemente que en el fútbol los resultados no andan, y eso a veces es difícil, pero realmente muy confiado en el plantel que tenemos, un plantel muy joven y con mucha calidad, así que sí, como yo le digo, siempre venimos jugando en esa situación. Hoy, ya cuando estábamos en ventaja lo cambiamos, y evidentemente que estamos más acostumbrados, y le hicimos un largo pasaje del torneo pasado, ¿verdad?, en este sistema, y evidentemente que de esta estructura no vamos a salir. Evidentemente que hay veces que uno tiene que ver cómo ajustar, ¿verdad?, cómo realmente aguantar una carga física, y sobre todo que vienen esas primeras pasos que están muy seguidas. Y lo otro, usted dice estar conforme con el plantel, con lo cual usted ya a la directiva de los demás ya no le solicitará más refuerzos, o pensará igual en uno por lo menos, uno más. No, yo realmente nosotros, de acuerdo a nuestro presupuesto inicial y de acuerdo a nuestra elección también, eso nosotros en este sentido estamos muy tranquilos. Evidentemente que de repente esta situación, como nosotros decimos, no es favorable, y de repente puede generar ayuda para mucha gente, pero nosotros estamos muy confiados, estamos tranquilos. Evidentemente que el fútbol se pueden dar otros resultados, y bueno, hoy nos vamos con una derrota que nos duele, que sirve de aprendizaje, que sirve de mucho realmente, porque los chicos tienen mucha calidad, y yo sé que se van a recuperar de esta situación que por ahí como primera experiencia vivieron. Profesor, acá Carlos Rodríguez para Radio 1. La pregunta es si usted esperaba que el rival jugara con tanta intensidad los primeros 15 minutos de este partido. Yo creo que ellos nos sorprendieron en cuanto a movimientos, y nosotros de repente no pudimos, sobre todo en esos primeros 8 o 10 minutos, no pudimos encontrar la vuelta, hacer unos movimientos, y muy rápido nos pusimos en desventaja. Realmente nosotros sabíamos cómo juega Luca, y sabemos cómo viene jugando con una base ya también del año pasado, y evidentemente que podemos llamarle sorpresa porque muy rápido nos pusimos en desventaja. La conferencia de prensa de Felipe Jiménez, entrenador del 2 de mayo, Francisco. Ahora Bien. Esperamos la llegada de Julio César Cáceres, el entrenador ganador de esta noche, el entrenador del Sportivo Luqueño. Perfecto, Germán. Nosotros vamos a cerrar, pero te quedas allí para la conferencia de Julio César Cáceres, para hacerla grabada, y después en el entretiempo de General Caballero Tacuaré la reproducimos entonces también. ¿Sí te parece, Germán? Claro que sí, Francisco, claro que sí. Bueno, Quedamos a perfecto. la guardia y la grabamos. Grabamos la Exacto. conferencia de prensa de técnico. Así Cáceres. es. Bien, ganó Luqueño y ganó bien, merecidamente. Tranquilamente podía haber sido una goleada aquí en el Feliciano Cáceres frente al 2 de mayo. Nosotros hacemos el traspaso, sí, el pase largo desde la ciudad de Luque hasta acá, Arendí, hasta, en realidad, hasta los estudios de Monumental. Allí está el hispacarayense, el señor Jorge Casal. Bueno, el señor Jorge Casal, y comenta el señor Víctor Villalba. Así que todo suyo, muchachos. Adelante, Jorge Casal, contigo. Es el año 2024. Una ola de calor sin precedentes amenaza la salud de los habitantes en el planeta fútbol.
Podrán eludir y escaparle a la insolación, la dermatitis y el síncope. Pero no podrán evitar la ansiedad de cada partido, la angustia o el júbilo, la euforia de la victoria y la explosión de cada gol. Es el año 2024 y una nueva temporada nos espera. Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Paraguay y ahora Torneo Apertura 2024, Copa de Primera. Fecha 1, General Caballero versus Tacuarí. Desde la ciudad de Juan León Mallorquín. Sus anfitriones, Jorge Casal, Víctor Villalba y todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Bienvenidos de Fútbol a lo Grande, muy buenas noches, señores. Seguimos en la cobertura del fútbol, fecha 1 del torneo Clausura que prosigue con el partido que van a jugar en el Estadio Carendí. El representativo local, hablamos de General Caballero frente al elenco de Tacuarí en el debut de ambos en este campeonato. General Caballero con la presencia de Héctor Ponce, allí continuando como director técnico, y el pretencioso conjunto de Vinicius Tropio, el brasileño que el año pasado vino y consiguió el milagro de dejarlo al elenco de Barriojana en la categoría principal cuando todo indicaba que ya no había chances prácticamente para Tacuarí de continuar en la máxima categoría de nuestro fútbol. Revirtió todo el brasileño y hoy con algunas presencias estelares dentro del equipo de Tacuarí no solamente va a tratar de enfocarse en el tema del promedio, sino va a ir en busca de algo más. Por ejemplo, lo tiene Héctor Espínola, que pasó de Nacional para jugar en el arco. Está Néstor Camacho, uno de los refuerzos de preponderancia por el lado de Tacuarí. Señores, un partido que promete mucho en esta continuidad de la fecha 1 del torneo Apertura en Carendí, en la ciudad de Juan León Mallorquín, con presencia de José Méndez como juez principal. Van a jugar General Caballero Tacuarí, partido que arranca a las 20:30. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, listos para vivir las emociones de lo que es la primera fecha para General Caballero de Mallorquín y Tacuarí. Como bien lo decías, en el semestre pasado los dos casi al final recién confirmaron su permanencia. De hecho, en la última fecha recién Tacuarí aseguró su continuidad en primera y General Caballero recién en la penúltima. Parecía que el equipo de Mallorquín estaba para otras cosas en la temporada anterior. Se fue complicando y al final terminó resultando el objetivo principal, la permanencia en primera, y lo logró. Eso sí, coincido plenamente contigo que ambos este año están para objetivos superiores, mejorar la campaña que hicieron, buscar al menos una participación internacional. Si vamos desde los nombres, el que tiene mejor plantel, por así decirlo, en lo previo desde los nombres es Tacuarí, pero General Caballero se sabe que en su momento impuso la localía, impuso las condiciones jugando en Carendí y quiere que en esta temporada no sea la excepción. Así que un partido interesante, dos conjuntos con técnicos extranjeros. Si bien es cierto, Ponce ya hace un tiempo trabajando en nuestro país, en reserva, en categorías inferiores de General Caballero, y el milagroso Vinicius Eutropio, que llegó, le devolvió la vida a la esperanza a Tacuarí y terminó salvando la categoría. Muy bien, aquí estamos esperando por General Caballero Tacuarí, partido que arranca a las 20:30. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, audiencia de Monumental, árbitro de este compromiso del señor José Méndez, asistentes José Villagra y Félix Arzamendia, en el bar Juan Gabriel Benítez. Muy bien, señores. General Caballero Tacuarí, la propuesta en esta jornada 1 de hoy sábado. Mañana se cierra la fecha número 1 del campeonato. Darío, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá. Cuota fija sin reajustes. Censa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ya de entrada, Jorge, te planteo lo siguiente al escuchar el repaso de árbitros que hacía recién Ariel. Porque hay árbitros que quedan con la etiqueta de algunas jugadas. No sé qué opinás, Jorge, del penal ayer que le cobraron a Olimpia, porque hoy Juan Gabriel Benítez está en el VAR, y si él es coherente con lo que cobró ayer, hoy ante la mínima situación tendremos que ver el llamado de Juan Gabriel al árbitro en campo. Yo le escuché hoy a Federico en una charla que tenía con usted al mediodía. Para mí fue penal.
¿Qué querés que te diga? Para mí fue penal la infracción del futbolista de Sol ayer en el Defensor del Chaco. Ahora, hay que tener en cuenta, Víctor, que el peso de la casaca de Olimpia y de Cerro es distinta a la de Libertad, también le incluís a los demás equipos. Sí, y hoy veremos a Juan Gabriel, porque si yo veo una situación de carga como cosa que ocurrió mucho el año pasado y no se cobró. El tema del Sí, criterio claro, arbitral. el criterio dispar. Por eso, hoy vamos a estar analíticos con ese tema, porque si se da una jugada similar y hoy no cobra, o quiere decir que desde el departamento de árbitros de la dirección le dijeron que hubo un error, o en realidad es incoherente con sus propias decisiones. Por eso hoy, bajo la lupa, lo de Juan Gabriel Benítez, veremos qué estará indicando en el VAR. Solamente remarcaba eso porque hoy discutimos mucho una jugada altamente debatible. 50-50 aquí, de hecho no nos ponemos de acuerdo en esa, pero al nombrarlo Ariel, Juan Gabriel, otra vez veremos qué tipo de perfil arbitral hoy tiene desde el VAR, porque una cosa que pasó mucho el año pasado es que pitando en cancha algunos árbitros decidían algo y cuando estaban desde el VAR decidían otra cosa. Es algo que no se debe. Uno de ellos es él, Juan Gabriel Totalmente Benítez. Señores, confirmado General Caballero también Tacuarí, estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. El local arranca con Luis Guillén en el arco, Miller Mareco, Manuel Romero, Matías Valenti, Tomás Lescano, mitad de terreno para Teodoro Arce, Pablo Ayala, Fernando Martínez y Guillermo Auché arriba, Jorge Sanguina junto a Clementino González, el 11 de Héctor Ponce, entrenador de General Caballero. Ingresa a www.apostado.la, apostar a ganar lo cambia todo. Bancoop te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Bancoop crece desde la raíz. Por su parte, la visita a Tacuarí con Héctor Espínola, Ronald Domínguez, Luis Cabral, Ellerson y Ronnie Pedroso, Derdis Rodríguez, Marcelo Paredes, Cristian Núñez y Walter Clark. Arriba Néstor Camacho junto a Jorge Ortega, el 11 que manda el terreno de juego Vinicius, director técnico de Tacuarí. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Fracción Parques de Cordillera entre Aterá y Cacubé, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, no está saborido que fue al fútbol argentino. En el medio, por ejemplo, en nuevos volantes, Pablo Ayala, Fernando Chapa Martínez. El año pasado uno de ellos era José Vera, que este año, esta temporada no continúa en el conjunto de General Caballero, y también Walter Rodríguez. Así es, Walter Rodríguez, que fue anunciado ayer por Tigre, volante central, firmó un año de contrato, y la ausencia de Gustavo Arévalos el día de hoy, está lesionado, por eso no juega. Él permanece en el plantel, pero hoy lo vamos a ver a Luis Guillén, el portero que hasta aquí tuvo la chance de jugar un solo encuentro en la primera división el año pasado. Y del lado de Tacuarí, ya como Jorge lo manifestaba en la introducción, lo repetimos ahora, Héctor Espínola llegó desde Nacional, Ellerson, que estaba jugando en el ascenso de Qatar, Cristian Núñez, que estaba jugando en el fútbol argentino en Godoy Cruz de Mendoza, Néstor Camacho últimamente en Guaraní, son los 4 titulares que reforzaron a partir de este 2024 a la escuadra de Barrio Jara. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas. Estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Antes de ir al comentario previo de Víctor Villalba, en instantes, Ariel nos va a recordar los partidos y los árbitros de la prosecución de la fecha 1 del torneo Apertura, que se va a cerrar mañana. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas. Distribuidor autorizado de Cementos Vallemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de chicos. Mañana juegan Cerro Porteño ante Trinidense a las 18 horas en el Defensor del Chaco. Árbitro principal, el señor Blas Romero, en el VAR, Carlos Polvenite. Y cierran la fecha en el Rogelio Silvino Olivieres, Guaraní con Libertad, las 20:30. Árbitro principal, Mario Díaz de Ibar, en el VAR, Fernando López. Muy bien, van al terreno de juego General Caballero y Tacuarí. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza, exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Señores, ante una buena concurrencia allí en el estadio Carendú, están ingresando el conjunto rojo, el equipo local. General Caballero y Tacuarí van al campo de juego, elevando una oración, una plegaria. Walter Clark pisando
pisando el terreno en el estadio de la ciudad de Juan León Mallorquín, allí en Canendú. General Caballero Tacuarí debutan en el Apertura 2024. En lo previo, el comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Se encuentran dos entrenadores que casi agarraron estos equipos el año pasado en estado de emergencia. Ponce dirigió los dos últimos encuentros, salvó a General con ese par de partidos, y lo de Vinicius Eutropio, que fue casi toda la segunda rueda, sacó resultados y se terminó salvando. Me enfoco en eso porque ahora veremos quizás más la idea de ellos, con tiempo de trabajo, con una pretemporada encima, con pedidos de refuerzo, jugadores nuevos, así que durante esta primera rueda de la apertura probablemente no haya excusas para que se pueda desplegar el fútbol que quisiera Héctor Ponce y lo mismo el brasileño Vinicius Eutropio. De movida, General Caballero de Mallorquín con dos delanteros grandes, va a jugar con lo habitual, el 4-4-2. Mi única duda que en un ratito vamos a determinar es si Auché va centralizado o si va por fuera. Y en ese caso también dónde se acomodará Pablo Ayala. Es la única incógnita que planteo antes de empezar el partido. Después no hay ninguna duda. Miller Mareco ocupará el lugar que dejó Saborido. Tomás Lescano será lateral izquierdo. Quiero verlo a Valenti, que es una de las caras nuevas en el fútbol paraguayo. Estaba jugando en el torneo de tercera división del fútbol argentino. Hoy tiene su presentación en Sociedad aquí en el fútbol paraguayo. Y del lado de Tacuarí lo mismo. Camacho quizás moviéndose un poco más al borde del área, dejando a Ortega como único referente. Walter Clark, ya acostumbrado a jugar en el último tiempo como volante por izquierda, incluso en el amistoso ante Luqueño, convirtiendo 2 goles, pisando el área permanentemente Walter Clark y siendo una opción más para el ataque. Otra novedad, Ellerson, el brasileño del cual Vinicius Eutropio nos hablaba la semana pasada en la sobremesa, con buenas características, buen juego aéreo, 1,90 m, tratando de imponer esa presencia física, haciendo dupla con el experimentado y capitán el día de hoy, Luis Cabral. Otro que ya se adecuó a su nuevo puesto en los últimos 6 meses, Ronald Domínguez. Y la verdad que lo está haciendo muy bien. Volante central originalmente, viene jugando de lateral derecho, viene rindiendo y no hay motivo para cambiarlo el día de hoy, por lo menos en este arranque de campeonato. Dos arqueros que son novedades también, a fin de cuentas. Guillem hizo todo el año anterior en General Caballero de Mallorquín, pero casi no jugó un solo partido. Y Héctor Espínola, recién llegado de Nacional, en Nacional mostró condiciones, cambia de equipo, espera en este caso continuar con esa línea de trabajo en Tacuarí. Todo listo, se acomodan los protagonistas, el saludo cordial entre los entrenadores primeramente, también futbolistas de Tacuarí que se acercan a la banca de General. Héctor Matador Núñez como asistente de Héctor Ponce en la banca de General Caballero de Mallorquín. Muy bien, señores, todo listo, todo ok. Esto va a arrancar en segundo nada más. Saludo a los grandes amigos que están reportando sintonía allí en la ciudad de Itagua, en Salto del Guairá, en San Juan de Pomujino, Cazapá. Estaban escribiendo los amigos, también los colegas de la ciudad de Fulgencio Yegros. Mañana la selección de Yegros en la categoría sub-13 juega ante Concepción en las semifinales. Así que un abrazo para cada uno de ellos. Señores, va a comenzar el fútbol. Va a mover el conjunto de Tacuarí. Vendrá la orden del juez. Camacho toca, arranca el fútbol. Relata Jorge Casal. Y se viene el primer ataque del partido. Va subiendo por la derecha Ronald Domínguez para el equipo visitante para Tacuarí. Interviene bien, despejando a un costado la pelota. Saca Arce Férico, que se pierde fuera de perímetro. Habrá lateral en su terreno para General Caballero. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venecia, tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Y ya de entrada podemos determinar la duda posicional que teníamos en la previa. Va Auché como volante por derecha, los dos del medio, Fernando Martínez, Pablo Ayala, y por izquierda arranca Teodoro Arce. Está cargando sobre la zona izquierda justamente el conjunto rojo mallorquino con Lescano. La pelota de Martínez, levanta Fernando Martínez, va Clementino, Sanguina para el Golvino, afuera. Increíble, señores, lo que acaba de desperdiciar General Caballero. Me parece que el banderín estaba arriba de todas maneras de parte de José Villagra, pero llegó claramente General Caballero, Víctor. Y jugada anulada, pero se lamenta Sanguina, qué mal le agarró a la pelota, estaba más o menos a la altura del punto penal.
si es que se perfilaba de manera correcta. Estábamos cantando el primero de general, a la espera obviamente de la resolución del offside, pero no acertó el arco, por eso se tapa el rostro Sanguina. Eso sí, la primera situación en la cual dudó la defensa de Tacuarí y permitió un avance del equipo rojo. Es tiro libre para el equipo de Tacuarí. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial debilitado 1 y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Clar levanta la pelota con golpe de cabeza, va bajando en su terreno, por ahora Lescano. El balón para el arquero Guillén, se queda con el esférico, el golero local, habrá salida para General Caballero. El comentario de Víctor Villalbas, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene perdido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Baja Clementino González buscando Arce sobre costado izquierdo, la marca en el fondo por parte de Luis Cabral. El balón otra vez a un costado, va a reponer el conjunto de General Caballero, que hasta aquí es dueño de la pelota, quiere el primero el equipo local. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack Sporting etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud protegida. Allá por el medio, la pelota le va quedando Lescano. La marca en el fondo por parte de Derlis Rodríguez jugando para Domínguez. Era el que intentaba salir a Ortega en el fondo del conjunto de Tacuarí. Va capturando la pelota Martínez. Avanza Mareco, carga el equipo de General Caballero. Pelota que tiene destino de Clementino González. Atención, cerca de Lara va Arce. La marca de Ortega protege la pelota. Habrá salida para ir conjunto de Tacuarí. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Llegaron los precios bajos de 100 para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Es salida para Tacuarí. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevos sin permeabilizar, repararse y protege tu casa con Sica, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Va sacando desde el fondo el arquero que nació en Coronel Oviedo. Hablamos de Héctor Espínola. En la salida del conjunto de Tacuarí pide Rodríguez. La pelota tiene destino. Atención justamente de Rodríguez sobre la derecha. La marca de Lescano con golpe de cabeza. Mete también la cabeza Marcelo Paredes para Tacuarí. El balón le va quedando a Rodríguez sobre la punta derecha. Fue al piso, pide falta. No hay infracción. Habrá salida desde el fondo para el conjunto de General Caballero. Hasta aquí el partido, Víctor. Sí, un comentario fuera de lo que es propiamente el partido, Jorge. Me gusta mucho lo que se implementó este año con el tema de la numeración, porque realmente se ven bien los números. Pasa que a partir de este año tiene que ser uniforme el tema, el mismo tamaño, el mismo modelo. No es como antes que dependía de la marca que confeccionaba el uniforme o el modelo de camiseta y a veces no se veía nada. Ayer estuvimos en cancha, ahora mirando por tele, así que aplaudo esta decisión, que es más o menos copiando a la Premier League, porque en la Premier hacen esto, de mantener el mismo diseño en la numeración y en las letras de los nombres de los jugadores. 4 tenemos de la primera parte, General Caballero, Tacuarí 0-0. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma y sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La salida de Cristian Núñez para el conjunto visitante, jugando por abajo para el arquero Espino, la toca para Elerson. Se viene el brasileño, otra vez por el medio se va mostrando Cristian Núñez. La pelota sobre Cabral, Núñez y la salida de Tacuarí. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Luqueño superó 2-0 en los de Mayo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando a Camacho. Tiene Camacho el esférico con la mano, dice el árbitro Méndez. Tiro libre en ataque, tiro libre para General Caballero. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferroparecía 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hizo jugar rápido, lo hace ahora Auche mientras se está batando los botines. Camacho va cargando, Mareco levanta centro, pelota al área. Viene la marca en el fondo por parte de Pedroso. El esférico a un costado, otra vez lateral en ofensiva para General Caballero. Informe conexión total con Personal Flow. Por el torneo preolímpico en Caracas, Bolivia le gana 1-0 a Venezuela. La pelota, atención, le va quedando a Auche, se le va el balón a un costado, saque de manos que corresponde al elenco de Tacuarí. Con la moto Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzar siempre con Kento. La Universidad de San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho de otras carreras. Llámanos a 235-8000 Unizal.
La pelota de Pedroso y la salida para el conjunto de Tacuarembó. Quiere agilizarse, muestra Paredes para el pase. La pelota tiene el destino de Camacho, golpea de cabeza. Vino en el fondo la marca de Fernando Martínez. Atención que va recuperando Rodríguez y ataca Tacuarembó, se mete solo por la derecha. Aplica el freno ante la persecución de Pablo Ayala. La pelota le queda a Ronald Domínguez. Domínguez juega cerca del área para Camacho, se perfila con la zurda. No tiene ángulo, prefiere jugar corto. Atención, va Paredes. La pelota ahora en poder de Cristian Núñez. Otra vez con Marcelo Paredes. Suelta el esférico por la derecha con Ronald Domínguez. Levanta, no va a llegar Rodríguez. Balón al fondo, tiro de portería que corresponde a General Caballero. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importado y distribuido en Paraguay, Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. El 12 Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. No le hizo bien a este último avance de Tacuarembó que Camacho se tire tan atrás. Y creo que un poco de eso reclama Ortega, porque Ronald Domínguez tenía espacio para avanzar y buscarlo con el centro. Camacho se tiró atrás, más o menos a la altura de 3/4 de campo, y comenzó de vuelta la elaboración, lo que permitió que General Caballero de Mallorquín se acomode en zona defensiva. El juego sigue 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Occidental 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saca Elerson Cabral, mete la cabeza, la pelota le va quedando por el medio. Atención a Valenti. Valenti juega con Lescano al piso. Falta, tiro libre en su terreno para General Caballero. Es momento de unirnos para alentar cada jugada a Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo para Guate sobre único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La fecha 2 tiene adelanto. Arranca el martes con 2 partidos. Nacional recibe a General Caballero en Encarnación. Tacuarembó Olimpia. En Rumbo CSA 500, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CSA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Domínguez tiene la pelota en su terreno para el conjunto de Tacuarembó, jugando por bajo. La pelota le va quedando a Cabral. Cabral aplica el freno, descarga fútbol para Gerson. Elerson en la salida. El central brasileño del conjunto de Tacuarembó. Levanta el esférico bien arriba. La búsqueda va Ortega, no va a alcanzar. Deja correr Manuel Romero. La pelota de Guillén, arquero de General Caballero. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Definitivamente cayó lo de Manuel Romero en su momento. Olimpia intentó contar con el zaguero de General Caballero, Víctor. Así es, había sondeado a Manuel Romero, que en su momento hizo dupla por varios años con Junior Barreto. Justamente era la idea reeditar esa dupla en Olimpia. No prosperó, Romero ya juega, así que está inhabilitado para disputar el torneo en otro equipo. Es pelota para General Caballero. Informe conexión total con personal Flow. Por el preolímpico empató Venezuela 37 minutos 1-1 con Bolivia. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, distribuye la Costa SRL. Valenti retrocede toda la pelota con el arquero. Hablamos de Guillén, saca al golero de General Caballero. Pelotazo bien largo, busca Sanguina, mete la cabeza a Elerson. El rebote le va quedando a Ronald Domínguez. Domínguez por el medio, va recuperando Martínez para el conjunto de General Caballero. Se equivoca Fernando Martínez, pelota a un costado lateral que favorece a Tacuarembó. En Bristol aprovechan las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución congeladora, midea 220 litros, 18 cotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Rubilo, que la raza esté donde estés, indica Jorge. Que van empatando General Caballero, Tacuarembó 0-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Tacuarembó. Baterías Parta con mayor fuerza, arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Diónico Baterías Parta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Arce intenta la salida rápida para General Caballero sobre la banda izquierda. Levanta la pelota para el 9, para Clementino González. Por el medio con Pablo Ayala. Ayala tiene el control de la pelota. Se viene desde el fondo el conjunto de General Caballero. Ya se armó rápidamente la defensa de Tacuarembó. La pelota sobre la derecha para Miller Marico. Marico pone el esférico por
el medio. Se viene, atención Auche. Otra vez con Milan Mareco. Tiene panorama sobre la zona diestra. Levanta centro. Pelota arriba para Clementino. Saca de cabeza Cabral. El rebote le va quedando allá. La perdió tiempo. Recoge Martínez. Va a insistir General Caballero. Mil Empeños, venta reloj, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y fil. Hasta aquí el partido, Víctor. Y General Caballero buscando el juego directo, pelotas largas, llegar a 3/4 de cancha y ya buscar a los dos grandotes que tiene arriba, el caso de Clementino González y Jorge Sanguina. Hasta aquí no se arma del todo el compromiso, no se tienen situaciones claras. Tacuarí busca más amigarse con la pelota, pero hasta aquí ha estado impreciso. Falta del brasileño Elerson sobre Sanguina, cerca de la media luna, tiro libre peligroso para General Caballero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Comercial Economía San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cerca de los 12, primera parte del partido, sigue 0-0. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicer y Clocol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora Sanguina es la segunda vez que cae en posición adelantada en menos de 15 minutos. Así es, o si no, iba a ser un buen tiro libre para General Caballero. Lo noto a Elerson en 12 minutos del central Tacuaré, que se va acomodando todavía. Por ahora movimientos un poco rústicos del central brasileño. Recién salió a chocar en la primera jugada, no pudo despejar correctamente. Me parece que también necesita un poco de adaptación. Aquí de vuelta queda pagando Elerson en una salida en la cual no pudo ir al cruce. Es pelota para Tacuaré. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Ronald Domínguez tiene el control de la pelota en la salida del conjunto de Tacuaré. Hasta aquí el partido, con pocas situaciones de goles frente a los arcos. Cerca de los 13, primera etapa. La salida de Elerson, juega por bajo con Pedroso. Comienza desde el fondo Tacuaré. Electrobank esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado de crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendente llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Recordando que mañana debuta Cerro en el Defensores del Chaco ante Trinidense a las 18. 20:30, un juego que promete y bastante. Guaraní ante Libertad. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajustes. Censa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Buscando el primero Tacuaré, que está instalado en campo enemigo con Pedroso sobre la zona izquierda. Juega para Camacho, pase de primera para Pedroso. Pedroso no puede controlar, ahora lo hace. Avanza el equipo de Tacuaré. Va a elevar el centro, prefiere jugar con Clar. Mal pase con Rodríguez, que no alcanza. Interviene, intenta la salida. Auche perdió Sanguina. Va, atención, Paredes para el gol, tiró mal afuera. Le pegó mal a la pelota Marcelo Paredes, tiro de portería para General Caballero. Con Banco, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Banco crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go 7.690. Diesel Elite DS10, 9.340 guaraníes. Todos los días, Copetrol, vamos. Al menos tuvimos el primer acercamiento de Tacuaré, porque hasta aquí poco y nada en el partido. La primera jugada que finalizó Marcelo Paredes, no como quería, porque en realidad otra era la elaboración propicia, pero disparó al arco por encima del travesaño. Va cargando, atención, Teodoro Sebastián Arce. El mano a mano que le propone a Cabral. Juega por bajo con Lescano, se mete, gana fondo de cancha, comete falta. Infracción de Lescano, tiro libre en su terreno, tiro libre para Tacuaré. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, 90 acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Banal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a banalseguro.com.py. Luqueño arrancó bien en el campeonato, superó 2-0 en 2 de mayo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Rubiloc. Alarmas, estés donde estés. Indica Jorge. Están empatando General Caballero, Tacuaré 0-0. En su seguro Chaco. Saca desde el fondo Elerson para el equipo de Tacuaré. Combatir calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cemento Valenía, acceso sur casi perfecto, Socorro Niembe. La pelota de Marcelo Paredes, jugando por bajo para Cabral. Aparece el zaguero sobre la zona derecha para el equipo de Tacuaré, todavía en su terreno. Entra en contacto con el esférico Núñez. Levanta la pelota por la izquierda. Allí va Ortega, encaró, escapó de la marca de Auche. Vuelve a recuperar Auche, juega por bajo para Martínez.
Martínez. Se viene Fernando Martínez, retrocede todo. La pelota de Lescano, tocando en su campo el cuadro rojo mallorquino. Buff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Buff Energy, calidad de éticos. El ciudadano del Sol Online, si te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Clartini, la pelota toca para Elerson, el zaguero brasileño, jugando sobre el carril izquierdo. Allí Pedroso levanta centro, a la búsqueda va Rodríguez, atento el arquero Guillén, seguro se queda con la pelota el golero del equipo local. Informe conexión total con Personal Flow. Por el torneo clausura de México ingresó en Toluca la pantera Robert Morales. Muy bien, la salida que corresponde al conjunto de General Caballero. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. La pelota de Arce, va Arce por la izquierda. Encara la marca de Domínguez. Saque de manos que corresponde al conjunto de Tacuarí. Muy estudiado hasta aquí el partido, Víctor. Y no es bueno el partido, Jorge, en estos 16 minutos iniciales. Solo tuvimos el disparo por encima del travesaño de Marcelo Paredes, imprecisiones de ambos lados. Tacuarí es el que quiere jugar por bajo un poco más que General Caballero de Mallorquín, pero hasta ahora no está imponiendo esas condiciones como para generar situaciones, ya que tiene a Camacho, tiene a Ortega, hasta aquí de poca participación. Señores, en Juan León Mallorquín, General Caballero de Tacuarí sigue 0-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Elerson tiene la pelota en su terreno. El enorme zaguero zurdo de Tacuarí, la pelota de Cristian Núñez. Núñez juega por bajo sobre la banda derecha. La pelota le va quedando a Cabral, otra vez con Núñez. Está desmarcado, Paredes pide la pelota. Entra en contacto con el Frico Paredes. Va cargando Tacuarí. Paredes aplica el freno, pierde tiempo, retrocede Cabral en la salida de Tacuarí. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack por tiene etiqueta negra con pomelos para de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtiene beneficios inmediatos. Comunicate 319-0000. Salud protegida. Pisamos 18 de la primera parte. Esto sigue 0-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Dejando de lado un poquitito este partido. Mañana debuta la selección sub-23, Víctor. Así es, la selección sub-23 ante Argentina. Veremos cómo le va a partir de las 20. Hoy nos confirmaba el equipo Carlos Carazaguer. Uno entiende que ante Argentina va a tomar recaudos, mete 3 volantes centrales, Diego Gómez jugando recostado por izquierda y prescinde de Enzo González, que es quizás una de las principales figuras. Otro que no va de titular y a mí me resulta llamativo, Fernando Cardoso. El titular, el elegido, es Iván Leguizamón. Es pelota para el equipo de Tacuarí. Este domingo 500 millones, una Corolla Cross, una Peugeot más una Lanza y salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Shorty Big, 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty. Mañana puede confirmarle Leguizamón. Y ojalá, porque la vez pasada yo lo vi en el amistoso ante Uruguay y 2 veces se le escurrió la pelota bajo la suela, por ejemplo. Está cargando Sanguina, puede estar el primero de Clementino, vino, encaró, perdió tiempo. Cuando iba a rematar, cruza bien Cabral, saca desde el fondo de la defensa de Tacuarí. Llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Están empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y hablando de vuelta de Iván Leguizamón, ni hablar de aquel partido ante Colombia donde recordamos todo que hasta fue meme a nivel continental porque hizo jugadas no de jugador de selección, sí, precisamente. Por eso yo espero que su confirmación sea en este preolímpico. Aquí tiene que marcar diferencia porque por algo se lo trajo, por algo se lo buscó de San Lorenzo de Almagro en su momento para la selección mayor. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Van empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Auche tiene la pelota, esperamos por el gol en Carendú, señores. Están empatando 0-0, General Caballero Tacuarí. Recordando que Luqueño arrancó bien el campeonato, superó 2-0 el 2 de mayo. La pelota de Auche juega por abajo, no llega Mareco, pelota a un costado, lateral que corresponde al equipo de Tacuarí. Santa Elena te acompañan reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza, recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad papasa. Mañana debuta Cerro en el Defensores del Chaco ante Trinidense. Testeado, comprobado y aprobado, Linato Parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Ubisa, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Va Camacho en cara por la izquierda ante la presión ejercida por Martínez. En realidad, el zaguero Valenti es el que termina sacando a un costado lateral que favorece el ataque a Tacuarí. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. Va Rodríguez, avanza Tacuarí, se va metiendo Rodríguez sobre la zona izquierda, perdió tiempo y también la pelota. Va recogiendo, le rebota Uche. Buen pase, atención. Se viene Pablo Ayala, juega por abajo sobre el costado izquierdo. Allí aparece Arce, le marca el pase Clementino. Va Clementino González, levanta centro sobre la zona derecha con Sanguina, frenó con el pecho, fue al piso, no hay falta. Que se levante, le dice Méndez, esto sigue y va saliendo Tacuarí. Unisalce Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaré, Capeteta, Coronel. Aguardame Darío, que está el primero de Paredes dentro del área, perdió tiempo. Gran pase de Camacho, perdió tiempo Paredes, Víctor en Tacuarí. Y perdió en velocidad. Muy buen cierre de Manuel Romero, que hizo el retroceso correspondiente. En la velocidad marcó diferencia el central de General Caballero y por eso evitó que Marcelo Paredes domine la pelota y se perfile para patear. Perdió la chance de ir al mano a mano Paredes, el juego está 0-0. Unisalce Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambaré, Capeteta, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Signos en Instagram, @Frutos de los Andes Peirega. Va Pedroso sobre el costado izquierdo, avanza ahí el conjunto de Tacuarí que busca el primero. La pelota sobre la zona de Rodríguez, aguanta, cruza Uche, se le fue el balón lateral de vuelta a Tacuarí. Sí, Jorge, debemos destacar en esta última que fue la primera gran aparición de Camacho en el partido, porque lo sacó de su zona de confort a Valenti, giró y al acomodarse de esa manera, dejarlo en camino, quedaron 3 contra 2. Faltó velocidad en Paredes, fue el primer movimiento interesante de Tacuarí en este partido. Estilo de esquina para Tacuarí. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, de paso una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Reclama un manotazo a Rodríguez que queda en el piso tras el encontronazo allí con Martínez. El árbitro dice que no pasó nada. Córner, buscando por arriba el primero de la visita. Necesita plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Venta al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vendrá la ejecución, va por arriba el conjunto de Tacuarino. Antes se va recuperando Rodríguez, Víctor. A mí me parece que no hay falta, pero al verlo a Chapa Martínez, que tiene antecedentes de este tipo de acciones innecesarias con el brazo, es donde uno podía dudar. Mirando la repetición era inevitable el contacto por el impulso del salto hacia esa zona. Quedó sentido y justo el antebrazo termina impactando contra Dervis Rodríguez, pero no me parece una acción revisada. Vendrá el córner para la visita. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Camacho y el córner, pelota arriba, saca de cabeza el zaguero Valenti, con Auche. Atención que viene de contra, General Caballero. Oco que es bueno en el mano a mano. Va Arce, atención, encara la marca de Ronald Domínguez, pisó el área. Arce perdió tiempo, gol de Clementino, vino el arquero. Espínola se queda con la pelota. Quizá la situación más clara de gol en el partido. Clementino con la zurda, atento a Espínola, Víctor. Muy buen contragolpe, casi fue letal porque le faltó direccionar un poco más esquinado el balón al número 9, Clementino González. Le salió el disparo potente pero al medio y allí estuvo firme para responder Héctor Espínola. Córner mal ejecutado que casi pagó caro Tacuarí porque el equipo quedó abierto y permitió la salida rápida del cuadro local. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Rubiloc, la arma se donde te indica Jorge. Que están empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. Y su seguro Chaco. Monumento.
Saca desde el fondo el brasileño Ederson para la visita. Informe conexión total con personal Flow. Preolímpicos sudamericanos, viene el primer tiempo. Venezuela le gana a Bolivia 2-1. Saque de meta que corresponde al conjunto de General Caballero. Ecuador debutó ganando, ¿es así, Ariel? Sí, señor, ganó 3-0. Muy bien, Martínez y la salida para General Caballero. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revolucionar tus pasos con los calzados Michelin. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechan las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Sanchuna 1418 contra 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Auche se viene de contra para el conjunto rojo, aunque aplica el freno ahora porque no lo tiene nadie arriba. Juega por bajo la pelota sobre la zona izquierda. Atención, carga Lescano. Avanza el equipo de General Caballero. Lescano, el centro, piden una mano. El árbitro está cerca, deja seguir. Va reclamando con todo los futbolistas de General Caballero. Va Fernando Martínez, pelota al área, le queda a Arce. Gol en camino, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de General Caballero, General Caballero, Clementino González, el 9, el latigazo con la pierna derecha, una serie de rebotes allí cerca del área, antes un gran pase de Fernando Martínez, no le pudo pegar bien Arce, le queda Mansa prácticamente allí en la media luna, a Clementino saca el disparo por bajo, nada que hacer para Espínola, ya tuvo antes la chance de convertir Clementino González, había salvado a Espínola, en esta no puede hacer absolutamente nada, llega el primero de la noche, el primero en Juan León Mallorquín, señores, General Caballero 1, Tacuary 0, Clementino González para General Caballero. Festeja Clementino González mientras reclaman todos los jugadores de Tacuary. Se durmió la defensa del equipo de Barrios Jara. Si bien es cierto, pueden tener razón porque a mí me parece que Teodoro Arce intentando rematar el balón lo patea a Cristian Núñez. Pero ellos se desentendieron plenamente de la jugada. Clementino aprovechó, disparó lejos del alcance de Héctor Espínola. En duda el gol, hay revisión VAR. A mí me parece que claramente hubo infracción porque a Teodoro Arce le queda largo el control de la pelota y cuando quiere disparar al arco, ya Cristian Núñez tenía la posesión ganada y lo termina pateando. Es clara falta. No hace falta ver más de una repetición para darse cuenta. No lo vio José Méndez y ahora Juan Gabriel Benítez lo va a corregir desde el VAR. En suspenso el gol y probablemente sea anulado. Lo más probable. ¿A los cuántos el gol, Darío? 26 minutos, primera etapa. Me parece que va a anular, va decididamente a... Y sí, anulado el gol de Clementino. No es válido el tanto de González. Esto sigue 0-0 por la falta de Arce, Víctor. Sí, lo raro es que el árbitro no cobró en cancha porque mirá que fue una patada clara. Y aparte generalmente ese tipo de contacto suele hacer ruido como para que el árbitro se percate inmediatamente. Más o menos a la altura de la pantorrilla, Cristian Núñez ya ganó la posición. Teodoro Arce quiso patear al arco y ahí estaba la pierna del jugador de Tacuary. El festejo que duró un ratito porque... Mirá que si Arce no metía la pierna igual era pase y gol para Clementino. Y sí, probablemente, pero bueno, se dio esta corrección, bien aquí Juan Gabriel Benítez y rápidamente José Méndez cambió la decisión. Seguimos todo igual, seguimos 0-0. Es pelota para el equipo local. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocevellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A ver si esta situación le anima a General Caballero también a Tacuary a salir un poquitito más. La falta de vuelta de Arce en ataque sobre Pedroso. Tiro libre en su campo, tiro libre para Tacuary. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Al menos se encendió el partido en este tramo porque ya venía teniendo un tinte casi aburrido y en los últimos 6-7 minutos comenzó a levantar. Espero que esta situación siga, en este caso, encendiendo a los protagonistas para ver la mejor versión de estos equipos, lejos de lo que uno esperaba en lo previo, lo que están mostrando hasta ahora General Caballero de Mallorquín y Tacuary. Habrá tarjeta para quien le va a indicar Méndez.
O lo va a expulsar a alguien del banco de General Caballero. Es el preparador físico, amonestado. La tarjeta para él por reclamar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubilo, que alarmas estés donde estés, indica Jorge. Están empatando General Caballero, Tacuarí, 0-0. Y su seguro, Chaco. Va a responder desde el fondo Espínola para Tacuarí. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Baterías Marta con mayor fuerza, arranca y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Marta, un golazo. Sacando bien arriba la pelota el arquero Espínola. Mete la cabeza el volante Fernando Martínez. Lateral que favorece a Tacuarí. 31, primera etapa al partido. Está 0-0. Llegó el yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, los mejores lácteos. Mil empeños, venta arreglo, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Parece que van a la pausa para refrescarse los integrantes de ambos equipos, Vito. Y justo cuando veníamos en alza. Esto no le viene nada bien al partido. Minuto de pausa. Vamos a ver cómo se restablece todo. Después de que se hidraten, renueven las ideas en las bancas, tanto Héctor Ponce como Vinicius Eutropio. Muy bien, este martes arranca la segunda fecha, Nacional con General Caballero a las 18 horas en el Arsenio Rico. Luego juegan Tacuaré Olimpia en Encarnación a las 20:30. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Fil. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica y Tegua, ventas al 607-151. Cerámica y Tegua, 100% pasión. La fecha 2 que continúa el día miércoles, Sol de América con Guaraní a las 18 horas en Villa Lisa, Libertad con el Sportivo Luqueño a las 20:30 en La Huerta. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés de todo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva 657 entre Defensores de Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. El día jueves a las 18 horas, 2 de mayo con el Sportivo Trinidense en el Río Parapití, y cierran la fecha 2, Sportivo Meleno con Cerro Porteño a las 20:30 en el Luis Alfonso Gianni. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Sigue la pausa, ahora van retornando los equipos. Pablo Ayala charlando allí con Héctor Ponce, entrenador de General Caballero. Ambos conjuntos de vuelta al terreno. Va a continuar el partido que está 0-0. Afiliate online desde cualquier parte del país. Ingresar a nuestra web msp.org.py. Llamarnos al 218-4000. Aprovecha afiliate online. Caja Mutual. Electrobank Esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Va Pedroso, la pelota le va quedando por el medio Marcelo Paredes. Otra vez con Pedroso. Levanta con la pierna derecha. Bajando Núñez de cabeza. Va Clar. Toca, atención para Camacho. Encara la marca de Romero, que no fue de cancha. Camacho pega en Romero, tiro de esquina para Tacuarí. Los domingos son de Pechugón, sorprendente, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itá, Cota, fijación, reajuste, Centro Inmobiliaria, contigo desde 1994. Va por arriba la visita que manda a sus zagueros a Ellerson. Va el propio Cabral, le va a pegar Camacho dentro del área. Ortega buscando el rebote Rodríguez, al igual que Paredes. Vendrá la ejecución de Camacho. Ellerson reclama un empujón. La orden del árbitro. Va Camacho, levanta centro, pelota arriba. Golpea de cabeza, saca como puede Sanguina. El rebote le va quedando a Uche Salede contra el rojo mallorquino. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Banco te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Banco crece desde la raíz. Otra vez salió de contra General Caballero. Casi lo aprovecha el equipo local, Víctor. Exactamente, otra vez una salida rápida. Tuvo que cortar el defensor de Tacuarí para evitar problemas mayores, pero lo está sorprendiendo de esa manera General Caballero. No está siendo preciso Tacuarí y eso le puede llegar a costar caro, porque si General acierta el último pase en los contragolpes, puede pasar a estar en venta. Es pelota para Tacuarí en su terreno. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Cargar la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en nafta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. En la ciudad de Vileta contamos con solar residencial con salidas rotas importantes, 90 acceso sur. Contacta al 021-443-600. La locadora inmobiliaria, su versión más segura en la vida. Venía reclamando algo Ortega, el delantero del conjunto de Tacuarí, en charla constante con Néstor Camacho. La pelota le va quedando la visita con Ronnie Pedroso sobre el lado izquierdo. Pide el balón, va en ataque para ahora Clar con Pedroso. Pedroso juega por abajo para
Es Paredes el que no llega. Comete una falta, no dice el árbitro. Gana un lateral. Saque de manos en ofensiva para Tacuarí. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas. Estés donde estés. Ingresa panalseguro.com.py. Cotiza tu seguro de automóvil. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. Cabral para Rodríguez. Baja con Ronald Domínguez. Aproxima Domínguez. Avanza Tacuarí. La pelota por el medio con Núñez. Núñez juega por abajo para Pedroso. Se va a animar a pegar de con la zurda. No. Buen pase. Carga Ortega. Pero qué mal definió Ortega con la zurda. Gran pase de Pedroso. Me parece que se apuró Ortega. Tiro de portería para General Caballero. En San Justo de Rotelmón, lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorización, cemento, Fallemí, acceso sur casi perpetuo, socorro de Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ético. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Rubilo, ganar más estés donde estés, indica Jorge. Van empatando General Caballero, Tacuarí 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de meta, Guillén y la salida para General Caballero. Es lo del Salón Online. Si te registras con el código RUBIN, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza en Sijimpaco, más de 40 años llevando energía al país. Va cargando, atención Arce, escapa de la marca de Pedroso, coloca centro, pega finalmente en Pedroso, tiro de esquina para el equipo de General Caballero. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas venidas en tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se elige ganando en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arce y el córner finalmente deja para Auche que le va a pegar con la derecha buscando por arriba el primero el equipo local. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización Centro Industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea este domingo 500 millones, una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha y salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por amor. Carga General Caballero, vino centro de Marico, pelota arriba, despeja la defensa de Tacuarí, le queda el rebote, atención a Valenti, el balón para Auche, otro centro, pelota Lara, saca el arquero, no hay falta, Martínez tira, bloqueando oportunamente con el pecho Cabral. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Había falta o no? No, de vuelta protagonista Ellerson, se interpuso en el camino del arquero, chocó con el brasileño, cayó Espínola, otorgó ese rebote y Chapa Martínez disparó directamente al arco. Estuvo el pecho de un jugador de Tacuarí para salvar la jugada en la cual de vuelta el zaguero brasileño metido en los problemas defensivos de Tacuarí. Es tiro de portería para Tacuarí. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Bellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y debe ser duro como una roca Ellerson porque se golpeó con todo el pecho Héctor Espínola, hasta ahora no se recupera del todo tras encontrarse en el camino del jugador de 1,90 m que vino a reforzar Tacuarí. Va a reponer desde el fondo el golero de Tacuarí. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Sporting, etiqueta negra con pomeros para cuento de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando a Pedroso todavía en su terreno para la visita. Levanta, Pedroso se equivoca. Va a reponer desde el costado. Auche buscando el primero. El equipo de General Caballero. Cruzamos 38 prácticamente. Etapa inicial del partido. Sigue 0-0. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Cayó Clementino González que dice Méndez. Hubo falta. Reclama una tarjeta. Auche tiro libre y va por arriba General Caballero. Olvídate los metales oxidados. Aplicar, convertir y dejarlos como nuevos sin permeabilizar. Repararse ya y proteger tu casa con Zika. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Juega rápido Auche. No, dice el árbitro. Pelota en movimiento. Reclama Auche. Quiso descargar rápido sobre Arce. Se va a repetir el tiro libre buscando el primero rojo mallorquino. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Vendrá el tiro libre sobre la zona derecha. Le va a pegar a la pelota. Arce está cerca. Auche manda a sus zagueros a Romero Valenti. Dentro del área también están Sanguina y Clementino González. Ojo que puede estar el primero. 39 tenemos de la primera parte. El juego está 0-0 en este inicio de la fecha 1 del clausura. La orden de Méndez. Va Auche, apunta Auche de 12 la barrera. Va centro, pelota al área. El arquero vuelve a soltar. Espínola
Dudoso lo de Espínola en el arco de Tacuarí, Víctor. Sí, esta vez toda de Espínola, no se cruzó nadie en el camino, quiso atenazar la pelota, se le escurrió, menos mal para él que no estaba atrás nadie de General para impactar de cabeza. Va a insistir Martínez para el equipo local. Informe conexión total con Personal Flow. Por Copa Libertadores, Nacional juega con Aucas el jueves 8 de febrero en Quito a las 21:30. Estilo de portería para Tacuarí. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z, hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de pizza, calidad desde su origen. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubiloc, alarmas de exceso que se indica corte. Hay igualdad en la ciudad de Juan Mallorquín. General Caballero Tacuarí empata el 0-0. Dice seguro, Chaco. Monumental. Va a sacar desde el fondo Núñez para Tacuarí. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ataca Uche, centro, vino el gol de Sanguina. Gol. De General Caballero, gol de Jorge, gol de Sanguina, testazo por bajo, la clavó allí contra el poste derecho, se arroja Héctor Espínola, no llega la pelota, gran centro de Auche que parecía que iba a jugar con Arsenal, levantó la cabeza, lo vio solo allí en el corazón del área Sanguina, gran centro, testazo esquinado de Sanguina, nada que hacer para Espínola, el primero de la noche en Carendú, el primero, señores, es de Jorge Sanguina para el local. General Caballero 1, Tacuarí 0. Jorge Sanguina para General Caballero. Monumental. A General Caballero no le hace falta tener mucho la pelota para crear peligro. Decíamos lo del juego directo, de llegar a 3/4 de cancha y meter los centros. Y ahora fue así, mala salida de Ellerson, perdió la pelota, lo agarraron mal parado a Tacuarí, vio el espacio a Auche para meter el centro y cabeceando solo Jorge Sanguina. Sanguina o Clementino son las fórmulas de General Caballero, el juego aéreo es la virtud principal, esta vez fue el 10, el que aparece para romper el 0, el grito de General Caballero que pasa al frente en Carendú. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Gana el local 1-0. Con la moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Saca Ellerson, la pelota de Camacho. Vamos a ver si reacciona Tacuarí. Va cargando Marcelo Paredes, tiene panorama. Se metió Paredes, encaró y perdió ante Lescano. Ojo que General Caballero tiene juego rápido. Se viene de contra con Ayala. Ayala juega por abajo, se equivocó. Recuperó la pelota. Núñez pierde tiempo. Va a insistir Tacuarí. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Entonces, Bárbaro, el servicio de corte y barbería. Primer nivel, conoce más en Instagram como @Entonces Bárbaro Oficial. Pierde la pelota Camacho, le va quedando Milo Mareco. Juega por abajo, atención. Va Clementino, ya lo vio solo a Sanguina. Está cargando General Caballero. Apunta a Sanguina, va a rematar. Prefiere el centro, saca Ellerson. Cuando iba Clementino, la pelota en el rebote para Ayala. Insiste General Caballero. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro, gana por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional y solo en 1001. La mayor casa de empeños del país. Ingresar laplata.com.py. 43, etapa inicial con el gol de Sanguina. General Caballero le gana 1-0 a Tacuarí. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota en poder del Lescano, que nos apura en la salida para General Caballero. Levanta para Sanguina, mete la cabeza con Clementino. Va Clementino, aguanta la marca por ahora de Cabral. Retrocede todo ahora con Pablo Ayala. Ayala cambia sobre la derecha, busca por ahora Uche, no hay falta. Reclama el futbolista Pedroso. La pelota de Ellerson, sale Núñez para Tacuarí. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin, distribuye la Costa SRL. Es cierto, Víctor, recién es el inicio, el arranque del torneo, pero que poco de Tacuarí en la primera etapa. Totalmente de acuerdo, en deuda en esta primera etapa. Yo esperaba más de Camacho, que hasta aquí participó muy poco,
Ortega no tuvo situaciones como para intentar convertir. Defensivamente lo agarraron varias veces mal parado, desacomodado. La verdad que tiene mucho por mejorar en el entretiempo Vinicius Eutropio para darle otra cara a Tacuarí, que encima tiene la desventaja porque en realidad tampoco sacó mucha diferencia General Caballero, aprovechó la que tuvo y 1-0 probablemente lleguemos al descanso con este marcador porque el ritmo ha bajado considerablemente en estos últimos minutos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumático Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubiloca, las más donde te indica Jorge. General Caballero 1, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Saque de costado en ataque para el rojo mallorquino. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución. Congeladora Mideo 120 litros, 18 cuotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. 3 más, hasta los 48. La primera etapa con el triunfo de General Caballero que va con Marico. Levanta centro, falta en ataque. Infracción de Clementino González. Tiro libre en su terreno. Tiro libre para Tacuarí. Informe conexión total con Personal Flow. Siguiendo con la Copa Libertadores de América, por la fase 2 Trinidense juega con el Nacional de Ecuador el jueves 22 de febrero a las 19 horas. Es tiro libre para la visita que quiere el empate. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. De yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Pedroso, juega por abajo la pelota, le va quedando a Walter Clark. Clark ante la marca de Miller Marico. Otra vez buscando recoger el rebote. Pedroso para el conjunto de Tacuarí. Cerca de los 46, primera etapa. Tacuarí quiere el empate antes de que culmine la primera fracción. Gana General Caballero con el gol de Sanguina. Mil empeños, venta reloj, código de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Filmer Field. La pelota le va quedando a Núñez, como opción de salida siempre entre los zagueros, va Cristian Núñez, toca por la izquierda, allí va el brasileño Elerson levanta con la zurda, pica Néstor Camacho, aguanta la marca de Manuel Romero, llega Camacho, no alcanza, es saque de porterías para General Caballero. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Comercial La Economía San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva 657 entre Defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Mañana Cerro Trinidense en el Defensores del Chaco, pita Blas Romero en el bar, Carlos Polbenítez. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicel y Club Gol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota viene arriba por parte de Guillén, arquero de General Caballero. El rebote para Cabral, es lo último para Tacuarí en la primera etapa. Va Camacho, frena con el pecho, el mano a mano con Mareco, ganó Camacho, aplica el freno, coloca centro para Ortega, aguanta Ortega dentro del área, no puede empatar, Clardo, Romero cierra, tiro de esquina para Tacuarí. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogur, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria desde los 18 años. Puedes afiliarte, más información al 218-4000. Caja Mutual. Es lo último para Tacuarí en esta primera etapa, va por arriba. Camacho buscando la cabeza de Elerson, de Cabral, de Ortega, la orden de Méndez. Va Camacho, coloca centro, pelota arriba. Elerson. Guillén se queda con la pelota, llegó el brasileño Víctor. Es inevitable tenerlo como referencia para el juego aéreo por su estatura, porque impone condiciones en el juego aéreo. No pudo cabecear correctamente, atropelló en el segundo palo uno de los compañeros, tampoco pudo llegar, al menos asomó sobre el final de esta primera etapa Tacuarí, tratando de mejorar para el segundo tiempo. Necesita despertar el equipo, era una buena ocasión la que tuvo Elerson en el golpe de cabeza. Señores, fue lo último de la primera etapa, el testazo del brasileño Elerson. Acaba de culminar la primera etapa en el estadio Carandí en Juan León Mallorquín, fecha 1 de la apertura, con el gol de Sanguina. De momento General Caballero le gana a Tacuarí 1-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y no fue un buen primer tiempo en general. Si es que vamos a lo que esperábamos de los protagonistas, los equipos de General Caballero de Mallorquín y Tacuarí, pero el cuadro rojo se va con ventaja para el nivel
parejo, hasta casi discreto por momentos que tuvo el primer tiempo, el gol de Jorge Sanguina representa mucho. Ir al descanso con esta ventaja, sabiendo que puede trabajar el partido de otra manera, que Tacuary tiene que duplicar esfuerzos en la segunda etapa como para poder llegar al menos al empate, implica mucho para el conjunto dirigido por Héctor Ponce. Esperaba otra cosa de Tacuary. Me parece que si vamos al uno por uno de los jugadores, de cómo se reforzaron ambas plantillas, hoy lo veía con una ligera responsabilidad un poco mayor al equipo de Barrio Jara. Por ejemplo, desde el nombre de Camacho, que prácticamente pasó desapercibido en esta primera etapa, se esperaba bastante y tuvo 2 o 3 contactos con la pelota, 2 o 3 imprecisiones, se tiró mucho a jugar casi superando la línea de mitad de cancha cuando podía ser más acompañante de cerca de Jorge Ortega. Ortega estuvo casi aislado del resto del equipo, no pesó ni desde el hecho de aguantar pelotas, de buscar el juego aéreo. La verdad que Tacuary en este caso me dejó un sabor a decepción en este primer tiempo del encuentro. Es cierto, apenas van 45 minutos de la temporada, hay mucho que ensamblar en el equipo, hay mucho que corregir, pero insisto que tenía en mente algo diferente para el conjunto de Vinicius Eutropio. Del otro lado, desde el comienzo nos dimos cuenta que General no está muy interesado en tener la posesión de la pelota, no está muy interesado en hacer un juego de circulación, es cruzar media cancha, ver si los dos delanteros pueden peinar algo, pueden cabecear directamente al arco, depende de alguna situación en la cual Auché pueda tener el espacio para, con su visión de juego, o generar una pelota larga o tener ese pase como para acercarse a las instancias finales del campo de juego. Incluso notaba un detalle que a esta altura ya pocos equipos lo hacen. En el saque de arco, Luis Guillem en toda sacó larga. No es que hubo una salida de los centrales, el pase atrás, tratar de encontrar el momento ideal para jugar con los volantes acomodados para hacer esa opción de pase. No, nada de eso. Guillén sacaba largo. Cuando agarraba la pelota, si no había un jugador en carrera para salir rápido, era buscar con el balón largo a Clementino, a Sanguina. Por eso muchas veces se ahorró metros General Caballero y agarró mal parado a Tacuary. Tacuary tiene cosas por corregir en el fondo. No me gustó el partido de Ellerson, lo decíamos durante el primer tiempo, muchas veces yendo al bulto a golpear de atrás, muchas veces en el juego de salida, que sí lo intenta Tacuary, a diferencia de General, falló, no encontró el pase correcto, o a veces buscó largo, pero no lo encontró a Camacho como para hacer esa vía de conexión, el zaguero brasileño. Quizás pueda ser parte de acomodarse ciertamente a las condiciones diferentes que presenta el fútbol paraguayo, y aparte tiene a 2 delanteros grandes que saben usar el físico. Hablamos de, repito los nombres, de Clementino González y Jorge Sanguina. El partido no tuvo un buen primer cuarto de hora, después parecía que los protagonistas se iban despertando, no le hizo bien el parate para tomar agua, ahí bajó de vuelta la intensidad, y cuando parecía que nos íbamos acercando al final con el 0 entre General Caballero y Tacuary rumbo al vestuario, apareció esa situación en la cual el brasileño Ellerson, de vuelta involucrado, quiere hacer un pase en campo rival, intercepta un jugador del fondo de General, se da la salida rápida que encuentra en soledad Auché y levanta la cabeza el argentino, que tiene mucha claridad para jugar, tiene mucho buen panorama, lo encuentra solo a Jorge Sanguina. Jorge, debo decir que ya advirtió que se venía el gol, porque cuando la pelota estaba en el aire y Sanguina hacía el movimiento para cabecear, él ya anunció que se venía el gol de General Caballero. No falló el 9, que en este caso viste la camiseta 10, digo 9 por característica, cabezazo abajo, imposible para Héctor Espínola, 1-0 para General Caballero. Así narraba el gol y casi que se anticipaba, debo decir esto, en la radio no se va a notar obviamente, pero yo que estoy aquí con él al lado en la transmisión, pelota en el aire ingresando al área y él anticipaba que se venía el gol de General. Así narró el primer tanto Jorge Casal, el gol de Jorge Sanguina, 40 minutos del primer tiempo. Ataca Auché, centro, vino el gol de Sanguina. Gol, 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 gol. Gol. Gol.
de General Caballero. Gol de Jorge, gol de Sanguina. Testazo por bajo. La clavó allí contra el poste derecho. Se arroja Héctor Espínola. No llega la pelota. Gran centro de Auche, parecía que iba a jugar con Arsenal. Levantó la cabeza. Lo vio solo allí en el corazón del área Sanguina. Gran centro. Testazo esquinado de Sanguina. Nada que hacer para Espínola. El primero de la noche en Carendú. El primero, señores, es de Jorge Sanguina para el local. General Caballero 1, Tacuary 0. Jorge Sanguina para General Caballero. Así escuchábamos el gol de Sanguina y la visión de relator de Jorge Casal anticipándose a los hechos cuando, reitero, ya Sanguina estaba en el aire perfilado para cabecear. Mucho por mejorar tiene Tacuary mirando la banca. Puede ser útil el ingreso de Oscar Ruiz en algún momento del segundo tiempo. Ver si sigue sin tener mucha participación Ortega en la opción de José Verdún. Valdesí Moreira, que ha mostrado cosas interesantes en algunos partidos. Puede ser también otra alternativa para darle más dinámica, darle más precisión a Tacuary y meterse de lleno en este segundo tiempo. General no va a cambiar, y más aún que tiene la ventaja a favor, va a seguir jugando de la misma manera, va a seguir incluso jugando de manera inteligente y ganando tiempo en algunas situaciones, jugando con los nervios de Tacuary en el segundo tiempo, principalmente si el conjunto de Barrio Jara no consigue empatar rápidamente. Aparte, le ha resultado, si vamos al hecho de jugar lindo, del funcionamiento, no tuvo mucha posesión, pero si está ganando el partido 1-0, ¿para qué cambiar lo que hasta aquí le está dando el marcador favorable al conjunto de General? Me va a indicar Marcelo cuando tenemos listo el material de Julio César Cáceres en el trabajo de Germán Tilner, lo que decía el técnico de Luqueño, porque ya no alcanzamos a pasar en vivo las palabras de Julio César Cáceres. Tengo una mala noticia por lo que veo en el entretiempo del partido. Espero que sea una ilusión óptica, pero hay una parte del terreno que se apagó, en la lumínica. General Caballero también tiene luces LED, así que espero que sea eso simplemente, Jorge. Mira que me asusta este momento. Espero que sea un show de luces o algo por el estilo, porque tiene lumínica LED del Carendú, pero 50% de la luz estaba apagada en este momento, a la vuelta del corte de la TV. Así que, reitero, espero que sea parte de algo programado, porque si no, estamos en un problema, si es que está fallando la lumínica en Carendú. Vamos a tranquilizarnos un rato, escuchamos a Julio César Cáceres y esperamos tener buenas noticias a la vuelta de esta conferencia. El técnico de Luqueño, gran estreno del Auriazul, en 10 minutos marcó diferencia y ganó 2-0 ante el 2 de mayo. Julio César Cáceres. ¿Qué forma de arrancar el campeonato con una victoria que se puede destacar de lo que vio en el equipo, principalmente de los refuerzos que fueron protagonistas en el marcador también? Bueno, buenas noches. La verdad muy contento de la forma que hemos empezado este campeonato. Es algo lógicamente que veníamos buscando y siempre desear empezar bien, ¿verdad? Como dijiste, también los jugadores que han llegado se han comportado bien y nos han dado la oportunidad también de ganar este compromiso, y esperemos seguir mejorando, ¿verdad? Esto está empezando ahora, pero siempre empezar de esta forma es muy bueno. Profe, Araila Sanabria para Radio 1 de Marzo. ¿Crees que se aprovechó el momento en que se tenía que aprovechar y luego se cerró prácticamente el partido? Sí, era también un trabajo planificado también de la forma que encaramos los primeros minutos, ¿verdad? De tratar de achicar, presionarle al rival, intentar que el rival se equivoque y en esas oportunidades también aprovecharla, y creo que lo hicimos bien. En algunos tramos creo que cedimos mucho también el balón, estuvimos un poquito apurados, digamos desafinados, pero es normal. También influye mucho las ansiedades también que hay en el plantel, con la gente misma también estaba con esa ansiedad de ver a su equipo lógicamente ganar. Pero como dije, siempre es importante ganar y después los otros días ir corrigiendo cosas, ¿verdad? Profe, Julio César Cáceres para ABC Cardinal. Bien, lo decía, se aprovechó muy bien esos primeros minutos, pero aquí no aparecen las excusas por aquello de que el calor intenso,
el sol picante porque mostró predisposición su equipo, por sobre todo mucha entrega. Incluso cuando el partido se iba, daba la sensación que se jugaban la última pelota del campeonato. Trabajaron mucho en ese sentido para que aparezca así su equipo. Sí, nosotros hablamos mucho, ¿verdad? Quizás en algunos partidos por ahí el equipo no se comporta como de repente debería de comportarse en el trabajo, pero esa actitud, esas ganas, ese esfuerzo creo que no tiene que faltar. Y se vio en tramos también en este compromiso, seguimos el balón, el rival también intentó, pero hicimos un esfuerzo grande. Creo que eso no tiene que faltar y después los otros detalles vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Yo creo que hoy, como dije, no tuvimos esa fluidez, capaz que también en algún momento nos conformamos o nos asentamos de una forma diferente, por eso tuvimos mucho desgaste de los extremos, inclusive de los delanteros, porque había mucho espacio y prácticamente estiraba a jugar también las pelotas directas, ¿verdad? Pero lo más importante es que el equipo aprovechó ese momento, marcó esos goles. Y también la parte defensiva, nuestros arqueros se han comportado bastante bien en este compromiso. Julio, acá Carlos Rodríguez para Radio 1. Los primeros minutos vimos que tu equipo impuso una intensidad, los primeros 15 minutos hasta que llegaron los goles. Eso seguro que habrá facilitado las cosas para el resultado final. Y la otra pregunta que quiero hacerte también, ¿en qué momento vamos a ver a los juveniles? Porque no hay que olvidarse de eso, porque hay una reglamentación que se tiene que cumplir y tenés varios en tu plantel. Bueno, sí, nosotros trabajamos, ¿verdad? En ser intenso, tratar de achicar también los espacios de los rivales, por eso día a día venimos marcando. Aprovechamos esas oportunidades también, que es muy importante. Yo creo que además todavía jugando en casa queremos demostrar esa intensidad y ese deseo de ganar, ¿verdad? Y después lo otro, lógicamente, en cualquier momento lo vamos a ver porque es una regla que cumplir y vamos a tratar siempre de hacer las mejores decisiones, ¿verdad? El equipo hoy conforma además futbolistas también y están preparados, pero las reglas son reglas y lo vamos a cumplir seguramente. Profe, estamos en directo para la Radio Azul y Oro. Julio, seguro en la semana se corrigen los errores mucho más fácil con la victoria y hoy se consiguió la victoria. ¿Qué notás qué errores cometieron? ¿Los laterales? ¿Te percataste, digamos, de que hubieron algunos errores que por ahí si el rival exigía un poco más y se cometían esas cosas, otro podía ser el resultado? Repito, más allá de la alegría, la euforia, la emoción de la victoria. Bueno, vamos a buscar más siempre por el lado positivo, ¿verdad? Errores siempre van a haber en un encuentro de fútbol, tanto de nosotros, quizás del rival, y nosotros lo aprovechamos también, ¿verdad? Aprovechamos las virtudes, la capacidad de los primeros minutos. El calor también a veces te lleva también a veces a errar pases, ¿verdad? Que nosotros erramos y quizás el adversario también no tuvo la oportunidad de aprovechar, pero creo que no hay que demeritar mucho también el trabajo de la parte defensiva, ¿verdad? En un momento se volvió un partido de ida y vuelta, a lo que normalmente nosotros queremos cortar eso, ¿verdad? Queremos aprovechar más, pero tenemos jugadores que prácticamente estiran la jugada recta. Muy bien, gracias Marcelo. Señores, los dos equipos están dentro del campo de juego. Va a arrancar la etapa complementaria. Está ganando el conjunto de General Caballero por la cuenta de un gol contra cero. Al menos no observamos variantes de los equipos, Víctor. No observamos cambios y solo fue un susto el tema del entretiempo. Todo en orden con la luz. Va a continuar el partido, ya está listo para arrancar el segundo tiempo. Vendrá la orden de Méndez, ganando el conjunto local por ahora 1-0. Va a pitar el juez del encuentro. Sanguín hasta aquí le está dando la victoria al equipo rojo mallorquino. Va a mover justamente General Caballero con Clementino. Vendrá la orden de Méndez, autoriza al juez, arrancó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota de Romero, lanza el esférico campo rival. Busca el balón Clementino González bajando para Arce. Interviene Pedroso. Va el brasileño Ellerson. Despeja con la zurda. Recupera Pablo Ayala con el pecho. Para Martínez. Retrocede todo con Lescano. Mueve en campo rival General Caballero. Electrobank esperan sus 31 sucursales con los mejores precios. Contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendiendo llevando tu pollo Pechugón de tu pollería roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. La pelota de Espino la pone el balón
por la derecha. Sale Ronald Domínguez jugando para Rodríguez. Rodríguez no puede. Al piso el 10 de Tacuarí, intenta Paredes. La pelota le queda a Sanguina. Chapa Martínez levanta la pelota por la izquierda. Corre y no llega Auche. Saque de manos para Tacuarí. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itaguay, Muni de Itaco, Taficas en reajuste, Defensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.posteo.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Mete la cabeza el zaguero Valenti. La pelota en poder de Pablo Ayala. Hasta aquí se adueña de la pelota General Caballero. Coste que Tacuarí es el que está obligado. El balón le va quedando a Pablo Ayala. Avanza General Caballero. Se equivoca Ayala. Cruza oportunamente Domínguez. Saque de manos para Tacuarí. Con Banco, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Banco crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Diesel Go 7.690. Diesel Elite DS 10, 9.340 guaraníes. Copetrol, vamos. Núñez pone la pelota por la izquierda con Pedroso. Otra vez con Cristian Núñez. Quien se muestra en ataque está claro. El balón le va quedando a Camacho. Camacho por abajo. Retrocede todo. Vuelve a comenzar desde el fondo Tacuarí con Cabral. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes. 90 del Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Combatir el calor con un sorbo de tradición. El sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate Pajarito. Lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Romero y la salida para el equipo local. Saca el capitán. Balón viene arriba sobre Clementino. Bajó de cabeza. No llega a la pelota Sanguina. El que alcanza el esférico es Paredes por el medio para Tacuarí. Toca con Ronald Domínguez. Otra vez con Paredes. La pelota le va quedando a Cabral. Juega Tacuarí que está obligado a salir. Cabral pone el balón por el medio con Camacho. Pierde. Recupera Lerson para Tacuarí. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quita 2, la marca más recortada de Paraguay. Yo peso me Quita 2. La salud en apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Pilar pierde ante Romero que despeja con la derecha la pelota para Auche. Este sabe con la pelota. Juega por abajo. Atención con Pablo Ayala. Perdió tiempo. Ayala quiso cruzar por la izquierda. Consigue su propósito. Tardó unos segundos. Va Sanguina. El balón le va quedando a Auche. Gran pase. Atención. Pica por ahora Ayala. Ayala para Lescano. Lo acompaña. Es Sanguina. Pelota arriba sobre Clementino. Busca a Arce dentro del área. No hay posición adelantada. La pelota le va quedando a Arce. Va General Caballero. Arce y el mano a mano con Pedroso. Apunta. Puede estar el segundo. Arce tira. Qué mal definió. Qué mal definió Arce. Ahora Tacuarí no reacciona, Víctor. Sí, y en 3 minutos en los primeros movimientos de Tacuarí, de vuelta Camacho tirándose muy atrás. No le estoy viendo lo productivo a esa situación, porque me parece que Camacho pierde influencia ofensiva, porque indefectiblemente tiene que dar un pase al volante central, a uno de los centrales, y cuando se perfila para correr llega desgastado como para tratar de conectarse con Ortega. Ya en Guaraní tenía esa tendencia de hacerlo en este torneo clausura y muy pocas veces le daba resultado. Ahora en Tacuarí se nota que la idea es que Camacho arranque de atrás. Hasta ahora no está teniendo efectividad esa situación en el ataque de Tacuarí. Es tiro libre para General Caballero que está cerca del segundo. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el Pack tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo sobre único Sporting. Pásate de salud protegido y tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Atención con este tiro libre. Le va a pegar a Auche cerca. Está Arce 12 la barrera. Quiere el segundo del equipo local. Informe conexión total con Personal Flow. Mañana continúa la fecha número 1 con Cerro Porteño Trinidense. 18 horas en el Festival del Chaco. Le va a pegar a la pelota Auche. Arce también le quiere dar con la derecha. 12 la muralla, la orden del juez. Sobre carril izquierdo. Arce pasa por encima de la pelota. Auche apunta, pase. ¿Qué hizo Auche? Qué manera de regalar un tiro libre. Aunque recupera en el rebote Arce. Mandó centro al área. Espínola. Qué manera de desperdiciar el equipo de General Caballero, Víctor. Vos sabés que la idea era buena, pero estuvo atento y despierto Camacho. Porque justo él fue al cierre de ese pase. Estaba solo para definir un compañero si es que Camacho no corría en dirección a la pelota. Generalmente las defensas tienden a ingresar en dirección al área chica y liberar esa zona de la media luna. Y eso interpreto que buscó Auche, atento Camacho, para conectar la pelota y despejar. Estilo libre de vuelta para General Caballero. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cementos, Valdemía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa, Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. General Caballero 1, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Atención con este tiro libre, señores. Auche de frente al arco de Espínola.
13 la barrera, directo al arco o va a levantar el centro. Vendrá la orden de Méndez. Por cómo se profila me parece que va a colocar el centro. Auche apunta a Guillermo, corre Auche, pelota al arco, lejos afuera. Mal el disparo de Auche, tiro de portería para Tacuarí. Es lo del Sol Online, se te registra con el código 20.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Busca la salida desde el fondo Ellerson para la visita. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande de mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Balón que le va quedando a Clar. Improductivo el pase de Clar. Cierra Cabral la pelota en el rebote. Atención. Ataca Auche. Gran pase. No llega o no quiere participar Sanguina porque volvía de la posición adelantada. Saque de manos para Tacuarí. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Vireto 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 500 millones, una Carrera Cross, una Peugeot más una Lanza y salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Pelota de Cabral jugando por bajo para Espínola. Espínola con el brasileño Ellerson. Pide el esférico por la izquierda Pedroso. Va el pase para él. Se viene Tacuarí que necesita reaccionar en este periodo complementario. Cae 1-0. Ellerson otra vez en contacto con el esférico. La pelota de Cabral juega por ahora en su terreno Tacuarí. Sorti carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Sorticher. Llegan a los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Ellerson para Pedroso. Quiere salir jugando Tacuarí. Balón arriba. Atención que va picando Camacho. Encaró Camacho, pisó el área. Pase para Ortega. Camacho casi alcanza. Oportuna la marca, me parece, de Romero Víctor. Pero esa es la zona de Camacho. Cuando aparece ahí más cerca del área es donde puede generar peligro. Carga Auche el disparo al arco. Espínola. Vuela Espínola, manda al córner. Casi de contra el segundo, ve local Víctor. Y esta fue buena porque el remate iba directamente a la portería. Se metía prácticamente cerca del travesaño. Sacó la mano fuerte, en este caso la mano derecha Héctor Espínola, impidió el grito de gol de Auche. Auche genera estas cosas cuando tiene espacios, o el pase gol, o el buen centro, o un remate bueno de media distancia. Se nota que está recuperando confianza, tuvo un último semestre con varias lesiones que lo alejaron de su mejor versión. Auche quiere volver a ser aquel que nos impresionó tan bien cuando llegaba recién a Primera División con General Caballo. Va por arriba justamente Auche, juega con Arce, levanta al centro, pasado amplio. ¿Quién llega? Alcanza Romero, gana fondo de cancha. Es Clementino el que tiene la pelota. Le queda Fernando Martínez, cabecera del área. Va a General Caballero, perdió tiempo. Martínez, centro, otra vez córner desde la derecha para General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé que Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Ocevellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Poste que el necesitado está Tacuarí, pero toma la iniciativa de vuelta General Caballero en este periodo complementario tratando de marcar el segundo. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probate el pack Fortín en etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos comunicando al 319-0000. Salud Protegida. Pinta y marca Méndez, atención, Auche y el córner. La pelota viene arriba, Romero bajó de cabeza. ¿Quién está en el rebote? Nadie de General Caballero. Interviene Camacho, la pelota le va quedando a Pedroso. Mal pase, saque de manos, en ataque para General Caballero. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro el 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. Proteger lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Luqueño debutó bien en el campeonato, superó 2-0 el 2 de mayo. Aprovecha los mega descuentos en Puntos Parma hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados en Puntos Parma. Cuidamos tu salud, tu felicidad y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Pedroso tiene el esférico jugando por el medio para Paredes. Paredes va en la salida del conjunto de Tacuarí. Ubica el esférico por la derecha con Ronald Domínguez. Otra vez con Marcelo Paredes. Paredes, el control de la pelota. Toca otra vez ahora por el medio. Se viene Núñez para el conjunto de Tacuarí. Informe conexión total con Personal Flow. Por el Paralímpico mañana juegan Paraguay-Argentina a las 20 horas antes. Chile con Perú a las 17 horas. Es saque de meta para el conjunto de General Caballero. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubilo, que alarmas estés donde estés, indica Jorge. General Caballero 1, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Creo que puede ser un buen momento para que comience a mover la banca Vinicius Eutropio. 10 del segundo tiempo, el equipo no mejora, no genera de mitad de cancha para arriba, quizás un revulsivo, alguna opción de alguno de los rápidos, Valdesí, Oscar Ruiz,
algo diferente tiene que hacer Tacuarembó, porque así es muy difícil que pueda acercarse el empate. Saque de meta, lo hace Guillén para General Caballero. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Bauche, la pelota le va quedando a Ayala. Ayala con Fernando Martínez. Este pone el balón con el zaguero Valenti. Valenti descarga sobre la zona izquierda. Allí levanta el balón Lescano. Pelota arriba con destino de Clementino González. Marca Cabral jugando rápidamente con Espínola. Se viene Tacuari con Espínola. Espínola juega por abajo con Clar. Perdió tiempo para atrás con Paredes. Cuando necesita materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecía. Ferro Parecía, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerca de los dos y Tacuari se empecina en mover allí atrás. Sí, y muy lento con la posesión, porque entiendo que busca un juego de toque, pero mucho pase para atrás, mucho jugador que se acomoda, se toma 1 o 2 tiempos para dar el siguiente pase y así no lo va a agarrar nunca de sorpresa a General Caballero, que sabe que el negocio está en mantenerse ordenado, pescar el error y una salida rápida o un pelotazo largo. Quiere el empate Tacuari con Clar. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzás siempre con Kenton. Unizal, sede central en España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cobazón, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unizal. Espínola y el control de la pelota, descargando fútbol sobre la zona derecha, la pelota de Cabral. Cabral por abajo otra vez con el arquero Espínola, casi sobre el círculo central. El balón para el brasileño, se muestra Ellerson con la pelota, juega por abajo por la izquierda, va Pedroso, Pedroso toca, atención, avanza Rodríguez para el equipo de Tacuari, la pelota de Paredes aproxima al área, apunta Paredes, perdió tiempo, busca Domínguez el empate. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, acá Copa Sublindis por la amistad, contactos al 0994-603-777, seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Ojo que General Caballero es bueno de contra, pelota de Auche Sanguina, puede estar el segundo dentro del área, qué golazo hizo, gol, 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 gol de General Caballero, golazo del 10 de Jorge Luis Sanguina, de cuchara, de emboquillada, de globito, Sanguina, gran pase de Auche, levantó la cabeza, mandó rápidamente el pase allí, sobre el costado izquierdo, la cabecera del área, lo vio adelantado a Espínola, Sanguina, simplemente dibuja con la zurda, la pelota al fondo, el segundo del rojo mallorquino, el segundo de Jorge Luis Sanguina, General Caballero 2, Tacuari 0, golazo de Sanguina. Dos cosas exquisitas se dieron en esta jugada. Por supuesto la definición de Jorge Sanguina por encima del arquero Héctor Espínola, pero el pase que le mete a Auche, el pase preciso en el lugar exacto como para que en un solo toque resuelva la jugada Sanguina, formó parte también de un gran porcentaje de esta situación de gol. Retrocediendo un poco, ¿cómo nace todo? Error de Cabral, salió lejos a cortar, dejó la pelota a disposición de un jugador de General Caballero, se equivocó en el pase y ahí se da la profundidad de Auche, que está en un muy buen nivel en este partido, y la definición clase A de Jorge Sanguina, segundo en su cosecha personal, extiende la ventaja General Caballero de Mallorquín. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. Está ganando hoy el conjunto de General Caballero 2-0. En Rumbo CSA adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular de basura, póliza seguro hogar por un año. Rumbo CSA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Estamos con la información. Informa conexión total con Personal Flow. Cambios en Tacuarí. José Verdún, camiseta 9, se retiró Jorge Ortega. Y camiseta 2, Alexis Fernández, se retiró Ronald Domínguez. Tratando de reaccionar Tacuarí, que cae 2-0. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubí Loca. La más desde donde te indica Jorge. General Caballero 2, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Clark gana a fondo de cancha, mal centro, no reacciona Tacuarí. Sí, voy a caer en lo fácil que a muchos entrenadores no les gusta, Jorge, pero tarde los cambios. Porque 2-0 y ahora busca Vinicius Eutropio algo distinto cuando ya claramente en el entretiempo se notaba que Tacuarí no estaba funcionando, corrían los minutos iniciales del segundo tiempo y seguían la misma Tacuarí. Esperó que le conviertan el segundo, movió la banca y ya cuesta arriba la historia para Tacuarí a partir de ahí. Está ganando el conjunto local 2-0. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Local Son Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Núñez para Camacho, Camacho para Verdún, Verdún tiene el control de la pelota otra vez, carga Camacho, Paredes, Camacho tiene la pelota, descuento de Rodríguez, apunta, no tiene ángulo, coloca centro, vino, Romero salva, casi gol en contra, tiro de esquina para Tacuarí. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución Samsung A1418 con 309.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Es pelota para el conjunto de Tacuarí, sigue Clark y me parece que se fue Pedroso. En instantes vamos a estar con el cambio. Está cargando Tacuarí, pelota a las manos de Guillén. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Sí, se retiró Rodney Pedroso, ingresó camiseta 11 Oscar Ruiz. Con esta movida pasa a jugar de lateral izquierdo Clark y Oscar Ruiz de volante por izquierda. Saca Yala desde el fondo para General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Flaming, sistema prepago venido sobre Yala 1751. Llámanos al 729-6060 Flaming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saca Guillén para General Caballero que gana 2-0. 18 prácticamente de la etapa complementaria y los 2 goles de Sanguina para el equipo local. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Próbate el pack Cortina etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va el pelotazo largo de Luis Guillén, el golero del equipo local del conjunto rojo mallorquino. Camacho recupera por el medio, pierde ante la marca de Marico. Marico juega por abajo para Ayala. Ayala con Fernando Martínez. Balón sobre costado izquierdo con Lescano. Lescano tiene la pelota, no se apura. Va a retroceder, casi se complica. Lateral que favorece a Tacuarí. Informe conexión total con Personal Flow. Mañana será en la fecha 1, Guaraní con Libertad a las 20:30 en el Estadio Rogelio Silvino Olivieres. La pelota en poder de Tacuarí que quiere el descuento. Batería Esparta con mayor fuerza, arranque y tecnología Power para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Baterías Esparta, un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Guillén se queda con la pelota ante el reclamo de Oscar Ruiz. Busca la salida el conjunto de General Caballero que gana 2-0, Víctor. Sí, tácticamente con los cambios mantiene el molde, Tacuarí mantiene la figura, solo que cambia de características porque Alexis Fernández es más de desborde que Ronald Domínguez porque Oscar Ruiz pretende darle profundidad a ese sector. Va Ruiz para el descuento, vino, salvó Guillén, rebote Rodríguez tiene, se salva General Caballero, Ruiz en el mano a mano, tapa Guillén, Víctor. Ganó en velocidad Ruiz, justamente eso es lo que se buscaba con su ingreso, definió algo incómodo, por eso no le pudo dar fuerza al remate, le dio tiempo de llegar con ese manotazo a Luis Guillén para evitar el descuento de Tacuarí. Casi se pone a tiro de empate Tacuarí. Mil empeños, venta, reloj, coches de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no vas a hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, firme, fil. ¿No te parece que ya es hora de variantes en el conjunto de General Caballero, Y veremos qué idea tiene Ponce, si es mantener lo de los 2 puntas o ahora con la ventaja podría meter un tercer volante central, sacar a uno de los delanteros. Tiene varias situaciones a su favor, por supuesto la ventaja marca algo importante y trabajar esa cuestión porque Tacuarí va a comenzar a arriesgar seguramente, va a liberar espacios y ahí podría llegar alguna réplica. Hasta ahora lo está haciendo bien de contragolpe General Caballero, está haciendo sufrir en ese sentido a Tacuarí. Está siendo asistido a un costado el autor de los 2 goles en General Caballero. Hablamos de Jorge Sanguina, de momento con 10 el rojo mallorquino. Va Fernández para el equipo de Tacuarí, levanta centro, pelota al área, saca Fernando Martínez, el rebote de Ayala, va a recuperar Paredes para Tacuarí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100%
participación. En Comercial Economía San Lorenzo tenés de todo, precio mayorista a partir de 3 unidades. Sargento Silva 657 entre defensores de Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Aguárdame, Darío, un instante para acabar el tiempo de juego porque va Tacuarí, se equivoca Camacho. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Ruby Logan, la base es donde se indica Jorge. General Caballero 2, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota del arquero de Tacuarí Espínola, jugando para Alexis Fernández. Fernández con Cabral. Se viene Cabral, arriesga Tacuarí, la pelota de Camacho. Camacho con el esférico, cruzamiento de terreno, balón por la derecha. Allí va Fernández. Gran pase para Verdún, apunta Verdún, centro. Pega en el zaguero, en Valenti, saque de costado en ataque para Tacuarí. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Cloco, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En instantes el cambio en el equipo local. Un momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, manteca, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. Fíjate online desde cualquier parte del país. Ingresa a nuestra web cmsp.rg.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha afiliate online. Caja Mutual. Estamos con la información. Informe conexión total con Personal Flow. Camiseta 18, Jorge Armoa. El que ingresa y se retiró, Jorge Sanguina. Primer cambio en General Caballero de Mallorquín. Es pelota para Tacuarí. Electrobank espera en sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprendiendo, llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Buscando a Alexis Fernández. Tacuarí se adueña de la pelota. Quiere descontar el conjunto de Vinicius. Va Camacho, levanta la pelota. Me parece que pegó en la mano de Arce. Deja seguir el árbitro. Se viene Arce de contra. Ojo que es rápido. Juega para a Pablo Ayala. Ayala para Martínez. Ya se armó la defensa de Tacuarí. Es más, perdió la pelota. Genera el Caballero. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaú, Muni de Itá, cuotas fijas sin reajustes en su inmobiliaria contigo desde 1994. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo, cambia todo. Cara Ruiz, va Ruiz ganando fondo de cancha. La pelota le va quedando Clar. Va por el descuento. Tacuarí, Clar no pudo. Termina sacando Romero, lateral cerca del banderín para el equipo visitante. Banco te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre dos ruedas. Banco crece desde la raíz. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo. Hasta 1.250 en hasta y 610 para en diésel. Copetrol, vamos. Romero saca la pelota, le va quedando a Elerson. El zaguero brasileño ubica el esférico por la derecha con Cabral. Prácticamente todo Tacuarí instalado en terreno de General Caballero, que espera un contragolpe para liquidar el pleito. Verdún quiere, pero no puede. La marca de Romero. El rebote le va quedando a Walter Clark. Clark juega por abajo, cargando. Atención. Metiéndose Rodríguez, cabecera del área. Va Tacuarí, Rodríguez, centro, pelota al área. No llega Camacho tampoco. Verdún, tiro de esquina para Tacuarí. En la ciudad de Militar contamos con zona residencial, con salida rutas importantes. No hay tal exceso sur. Contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sobre un sorbo de tradición. Camacho, centro, balón arriba, solo, atención, va Rodríguez, saca de cabeza Romero, el rebote le va quedando a Pablo Ayala, baja el contragolpe, Auche tiene el control de la pelota, Armoa me parece que estaba en posición adelantada, por eso no parte el pase de Auche, el balón ahora para Armoa, se cerró bien en el fondo la defensa de Tacuarí, que va a insistir por el descuento. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cimentos, Valdemía, acceso sur, casi perfecto, socorro en Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ético. Va con todo Tacuarí, Paredes define, pega en Fernando Martínez, Alexis Fernández de cabeza, cerca del área, la marca de Pablo Ayala. Aquí la cuestión es o el descuento o el tercero, Víctor. Sí, está jugado Tacuarí. Me parece que en cualquier momento puede liquidar el partido General Caballero, cada vez tiene más espacios. Recién me sorprendió lo mal que resolvió Auche, porque tenía el pase antes, se demoró más de la cuenta y terminó entregando la pelota a un jugador de Tacuarí. Jorge Armoa ingresó para jugar de extremo, cambia la figura de General con la salida de Sanguina. Auche va a meterse más centralizado porque venía jugando por fuera, casi como una especie de interior. Justo te iba a decir, ya lo notaba un poco desgastado, por eso no dio bien ese último pase y ahora notamos que pide el cambio Guillermo Auche. Estoy casi seguro que va a meter un volante central con características más de marca para cerrar con 3 volantes, jugar con los extremos rápidos Arce Armoa y de referencia Clementino González. En el piso, Auche, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Ruby Logan, la más donde se indica Jorge. General Caballero 2, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Monumental.
Auche se va a retirar en instantes, recordando, señores, mañana debuta Cerro en el Defensores. A las 18, Cerro Trinidense, 20:30, Guaraní Libertad. Es lo del Salón Light, se te registra con el código Rubín, 100.000 guaraníes, el bono extra, los 200.000 guaraníes, el bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exige impacto, más de 40 años llevando energía al país. Vendrá Heinze en instantes. Sí, Juan José Heinze. Al final no va a meter un volante de marca. Algo parecido a Auche. Puede jugar por fuera, puede jugar suelto de media punta. Veremos en qué lugar lo acomoda al jugador argentino que luce la camiseta 8. Ya se retiró del campo Guillermo Auche. Atención, tiro libre, pelota arriba, despeja la defensa. Sale desde el fondo Tacuarí. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Va Clementino, está habilitado el disparo. Mal, definió mal. El 9 de General Caballero agiliza la salida. Espínola, la pelota le va quedando por la izquierda. Walter Clark se viene con todo el conjunto de Tacuarí que quiere descontar. Para instalar tu industria de depósitos, Fábrica Urbanización Centro Industrial debilitado 1 y 2, comunicador 437 Paraguay Inmobiliaria S.A. Este domingo 500 millones, una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia, salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por amor. Rodríguez tiene la pelota para Cristian Núñez, lanza por la derecha. Fernández alcanza y puede haber peligro. Llega nomás Fernández, escapó de la marca del recién ingresado Armoa. Fernández aplica el freno, ganó fondo de cancha, centro, pega en Armoa, será córner. No se fue la pelota, ahora sí traspuso la línea. Tiro de esquina, es para Tacuarí. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En instante, los cambios en el equipo de General Caballero. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. De PSV Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Rodríguez y el córner, define mal Verdún. De todas maneras gana un lateral. Vendrán las variantes en el conjunto de General Caballero. Estamos con la información. Informe conexión total con personal Flow. Camiseta 8, Juan José Heinze, se retira Guillermo Auche. Y el otro que va a ingresar es camiseta 25, Kevin Dennis. Cuando ahora hay una pausa de vuelta para hidratación, así que los cambios tendrán que esperar. Muy bien, pelota para General Caballero. De momento, pausa en Juan de Mallorquín. Repasamos los partidos para la segunda fecha del adelanto que se van a jugar el día martes. Nacional recibe la visita de General Caballero a las 18 horas en el Estadio Rico. Luego juegan Tacuarí con Olimpia a las 20:30 en Encarnación. El día miércoles, Sol de América ante Guaraní a las 18 horas en el Luis Alfonso Gianni. Ese día también a las 20:30, Libertad con el Sportivo Luqueño en la Huerta. El día jueves, el Sportivo 2 de Mayo recibe al conjunto de Trinidense a las 18 horas en el Estadio Río Parapití. Y cierran la fecha 2 el día jueves a las 20:30, Sportivo Meliano con Cerro Porteño en Villa Lisa. Shorty carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Minutos finales por el preolímpico. Están empatando 3-3 Venezuela con Bolivia. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos. Sin permeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Cinca. Queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, señores. Estamos esperando el retorno de los equipos dentro del campo de juego, ganando el conjunto local, ganando General Caballero 2-0. Heinze está charlando allí con el entrenador, con Ponce. Vendrán los cambios, ya se fue Auche, Heinze por Auche y Kevin Dennis es argentino, Víctor. Me parece que es paraguayo. Vamos a buscar datos sobre él porque me tomaste desprevenido ahí, pero me parece que es paraguayo. Creo que ya jugó algún partido el año pasado. Te confirmo en un ratito. Se retira Teodoro Arce. Así que vamos a buscar en un ratito. Ya estamos con los datos de Kevin Dennis. Muy bien. Es pelota para el equipo de Tacuarí. Aprovecha los mega cuentos en Punto Farma. Hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia de fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Va Cabral cargando. Tacuarí Cabral asoma sobre la zona derecha. Avanza Cabral. La pelota le va quedando por ahora. Núñez va a insistir. Tacuarí, sí, Víctor. Sí, es argentino, tenés razón. Y también es refuerzo. Llegó de Sacachispas, de la primera vez Metropolitana. Sacachispas es el equipo que tiene poses raras cuando se saca la foto. Exactamente, ahí lo tenemos a Sacachispas. Hizo inferiores en Huracán, en la Liga Profesional Argentina. Llegó a General Caballero de Mallorquín, es volante, 23 años.
Kevin Dennis debuta en el fútbol paraguayo. Tiro de esquina que corresponde a Tacuarí. ¿Cuánto va Darío? El neumático Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubí, loca, el arma se indica Jorge. El Caballero 2, Tacuarí 0. Y su seguro Chaco. Centro pasado de Camacho, no llega nadie de Tacuarí, aprovecha, saca Kevin Dennis, se viene Armoa que es rápido, pica por la izquierda, pero llega primero Alexis Fernández, se apoya en el arquero Espínola, otra vez Tacuarí, la salida rápida. Recupera el aceite, hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite, hombre, calidad papasa, testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Ubilla, calidad de su origen. Va recuperando la pelota Kevin Dennis para el equipo de General Caballero, balón por la izquierda, saca Lescano levanta para Armoa que es rápido, le va a proponer el mano a mano a Fernández, si gana puede estar en tercero, va Armoa, perdió tiempo, levanta centro con destino de Clementino, bajó bien Heinze, va Clementino González en la cabecera del área, perdió tiempo, va a colocar el centro, se apoya en Heinze, insistirá General Caballero, ya se armó la defensa de Tacuarí. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Falta, infracción de Rodríguez sobre Armoa y puede estar el tercero del equipo local, Víctor. Se apresuró en esa situación el hombre de Tacuarí y recibe la tarjeta, Cristian Núñez, por la protesta. Digo, se apresuró porque ya estaba mal posicionado. Todo me hacía pensar que iba a perder Jorge Armoa esa pelota y lo toca. En este caso el número 6, Paredes, el que hace la falta, pero Núñez se gana la amarilla por protesta. Tiro libre y es peligroso para General Caballero. Con la moto Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Atención con el tiro libre, señores. Quiere liquidar el pleito el conjunto rojo, el equipo mallorquino. La barrera, son 4 los integrantes de la muralla del equipo local. Le quiere pegar Pablo Ayala. Está Ayala y también Heinze. La orden del juez, la orden de Méndez. Va Heinze, señores. Apunta al disparo. A la barrera no pasó nada. Salida para Tacuarí. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. Joseph Barber, el servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Ataca el equipo local. Va Heinze, no llega. Saque de manos. Es para el equipo, para el conjunto de Tacuarí, Víctor. Después de las variantes se acomoda así General Caballero. Son 5 mediocampistas. Abierto a la derecha Heinze, entra de volante central Kevin Dennis junto a Pablo Ayala y Fernando Martínez. Por izquierda, Jorge Armoa. Así va a terminar el partido. General sigue siendo la referencia Clementino González. De hecho, en realidad tiene todavía una tanda con 2 cambios disponibles, pero tácticamente pasó a acomodarse así. Sabe que ya le conviene incluso retroceder algunos metros, guardar más prudencia, más cautela, porque tiene la ventaja del 2-0 a su favor. Saque de manos para Tacuarí. En Rumbo CCA, adquiriendo, renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro, gana por un año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. En instantes recordamos, señores, rival de Tacuarí en la próxima fecha y el rival de General Caballero, la segunda jornada de la apertura. Crece, se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate con un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro de esquina para el equipo local. El día martes, General Caballero visita Nacional en el Cerrico y Tacuarí con Olimpia en Villa Alegre el martes a las 20:30. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. No pasó nada en el córner y acelera Núñez y se viene Tacuarí. Quiere el descuento el equipo de Vinicius para tener vida dentro del campo de juego. Cae 2-0. ¿Qué hizo Núñez? Le termina regalando la pelota a Fernando Martínez. Ojo con el contragolpe, pero ya no está Auche. La pelota le queda clara. Va a insistir Tacuarí. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución congeladora, mide 220 litros, 18 cotas, 169.000 guaraníes. Bristol, la mejor. Atención, viene el descuento. Gol, 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 gol. 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 De Tacuarí, de Tacuarí, de Tacuarí. Gol en contra
Valenti, Matías Valenti, en su afán de cortar, de enviar la pelota al córner que hace, envía en su propio arco, nada que hacer para Guillén, la pelota cerca del poste derecho, como se lamenta Valenti, le da vida a Tacuarí, que venía haciendo poco dentro del terreno, se pone a tiro de empate, señores, fecha 1 de la apertura, General Caballero 2, Tacuarí 1, Matías Valenti en contra para Tacuarí. Monumental. Y prácticamente de la nada, había muy pocos indicios que nos hagan pensar que Tacuarí reaccione en este partido, se encuentra con esta situación de gol. El centro desde el sector izquierdo de Oscar Ruiz, Valenti no tenía otra, se jugó la vida porque sabía que atrás, si él no la interceptaba, definía un jugador de Tacuarí frente al arco prácticamente. Le salió mal porque terminó metiéndola en su propia portería. Le va a dar emoción al partido, a este instante final, esta situación de gol en contra de Valenti, se mete en partido y va a tener que arriesgar Tacuarí en los 10 últimos minutos que nos quedan. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Gana ahora 2-1 General Caballero. En Bristol aprovechar las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución Samsung, la 1418, cota 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Disfruta el verano con Farmacia Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En instante estamos con los cambios en Tacuarí, que arriesga todo. Fernando Martínez tiene la pelota. El balón le va quedando sobre costado izquierdo. Se viene Armoa para el conjunto de General Caballero. Encara Armoa, mete la diagonal, pierde la pelota, saca Valdés y Moreira. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadó, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadó, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago venido sobre Yarame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Ingresó 19 Valdesí Moreira y se retiró Derlis Rodríguez. Y el otro Nelson Acevedo, 16. Y no lo estoy viendo a Cristian Núñez. Es el jugador que se fue. Tenía la tarjeta amarilla a cuestas. Por eso opta por modificarlo Vinicius Eutropio. Nació otro partido. Ya parecía que no reaccionaba Tacuarí. Llegó al gol y a partir de ahora, con el ingreso de Valdesí, quiere darle frescura. Lo ubica a la derecha Vinicius, va a arriesgar y va a comenzar otra situación de juego a partir de ahora. Será el que domine ampliamente, probablemente las acciones, el conjunto de Barrio Jara. Queda mucho todavía dentro del terreno. Gana General Caballero 2-1. Es momento de unirnos para la entrega jugada Tokio. Prende tu pasión por el fútbol. Próbate el pack Protein, etiqueta negra con pomelo para aumento de sabor único Sporting. Pasate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota en poder del conjunto de General Caballero. El árbitro deja seguir, piden falta de Tacuarí. El balón de Fernando Martínez estaba reclamando a Acevedo. Va Martínez, va atacando el conjunto de General Caballero. Martínez por el medio, perdió tiempo. Falta de Martínez, tiro libre. Es pelota, sentido Marcelo Paredes. Me parece que va a aparecer una tarjeta. Tiro libre que corresponde al equipo de Tacuarí. Batería que parta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo digo batería que parta un golazo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y Martínez tiene estas cosas, el brazo suelto de vuelta, impacta directamente en el rostro de Tacuarí. Martínez no es él si es que no se gana alguna amarilla por una acción innecesaria. Y aquí, cumpliendo con su cuota de vuelta de la amonestación, el jugador de General Caballero, que llega recién del fútbol argentino. Estuvo en Sarmiento de Junín y ahora retorna al fútbol paraguayo. Tiro libre para Tacuarí. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme, feel. Ahí revisión más. Vos sabés que soltó el brazo de forma imprudente Fernando Martínez. No digo que lo haya hecho a propósito, porque él de hecho tiene ese tipo de movimientos, pero este brazo sí fue más brusco que el del primer tiempo, donde decíamos que no pasó mucho. Hace un movimiento innecesario y me parece que si llaman para revisión podría ser jugada tranquilamente de tarjeta roja como se cobra, aunque no dejaron pasar. Vara alta, vara elevada, así que veremos. Pero sí, Chapa se tiene que cuidar porque
un árbitro te puede perdonar, al siguiente puede darse la revisión y la expulsión correspondiente. Le perdonaron a Fernando Martínez, gana 2-1 el equipo local. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Comercial La Economía de San Lorenzo te espera de lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Club Miranda de Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Rubilo, que alarmas estés donde te indica Jorge. General Caballero 2-1. Y su seguro Chaco. 5 más el descuento y quedó en el piso Fernando Martínez, Sí. reclamando una falta. Vos sabés, Jorge, sabés perfectamente que yo soy duro con el tema de la tarjeta roja. Me parece que tiene ese algo demasiado importante para sacar una roja. En esta estoy en un punto intermedio, en la de Chapa Martínez. ¿Sabes por qué? Porque hay movimientos que son imposibles de controlar en una disputa, pero en esta levanta más de la cuenta el brazo, el antebrazo muy arriba, impacta de lleno contra el rostro. O sea, si se revisaba para roja directa no había nada que reprochar. Por eso insisto, ya lo decíamos en el primer tiempo, él es de hacer este tipo de movimiento y tiene que cuidarse porque en tiempos de VAR es muy probable que en otras situaciones se vaya expulsado por algo parecido a lo que sucedió recién. Se va recuperando justamente Martínez. Balón que corresponde al equipo de Tacuarí. Elegimos calidad, elegimos la mejor San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 42 de la segunda etapa, gana General Caballero 2-1. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos. Lactolanda, la salud de cada día. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes afiliarte. Más información al 218-4000. Caja Mutual. La pelota le va quedando en ataque al Escano, apunta al disparo, el arco lejos afuera. Va a reponer Espínola, señores, jugado Tacuarí, quiere el empate. Electroban esperan sus 31 sucursales con los mejores precios, contado y crédito. WhatsApp 021-519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón, sorprendente llevando tu pollo. Pechugón de tu pollería, roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. La pelota le va quedando a Cabral, Cabral ubicando el balón por el medio. Se viene el volante argentino Acevedo. Acevedo otra vez con Cabral. Va Tacuarí por la igualdad. Cae 2-1. La pelota de Fernández por la derecha, juega por abajo. Atención, Valdesí tiene espacio, apunta con la zurda, ya estaba desmarcado, Clar, perdió tiempo Valdesí, va a recuperar en el rebote el volante ofensivo de Tacuarí. Urbanización Alturas de Itá, cerca del Hospital Nacional de Itaguá, en Muni de Itá, cuotas fijas en reajustes, Sensa Inmobiliaria, contigo desde 1994, ingresa a www.aposta.le, aposta, a ganar lo cambia todo. Saque de mano, de Marico para General Caballero. Con Bancopa, hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancopa, crece desde la raíz. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10, 9.340 guaraníes. Copetrol, vamos. Ellerson con la pelota, el balón de Cabral. Cabral tocando sobre la banda derecha para Alexis Fernández, que le dio más ataque sobre la derecha que Ronald Domínguez en el conjunto de Tacuarí. Hablando del lateral derecho que ingresó en esta etapa complementaria. Valdesí busca por arriba, termina sacando de cabeza Marico. Valdesí quedó en el piso, el disparo. Guillén. Se queda el arquero de General Caballero con la pelota, Víctor. Y ojo que acusa un golpe en el rostro en el salto el jugador de Tacuarí. Veremos qué sucedió. Si es, en este caso, causal de revisión, no pasó absolutamente nada. Finge el jugador como si fuera que le metieron una trompada. Apenas lo agarró de refilón, como se dice, el brazo del jugador de General Caballero. No va a impresionar a nadie de esta manera el hombre de Tacuarí. Es pelota para General Caballero. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no entrar acceso sur, contactar 021-443-600. La locadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Es pelota para General Caballero. Se va recuperando Valdesí, que quiso impresionar al juez, no pasó nada. 43 cerca de los 44. Amistoso internacional, Boca le gana 1-0 a Talleres de Córdoba en el conjunto cordobés. Juegan titular Blas Riveros y Ramón Sosa. Es balón para General Caballero. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, chapas, distribuidor autorizado, cimiento, paliamía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Nembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de ético. Va a sacar desde el fondo Guillén, señores, gana General Caballero 2-1. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes del bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. No, lo de Valdesí. Sangra la encía de Valdesí, le mostró eso al árbitro, pero lo habrá rasguñado con
con el antebrazo en el movimiento, muy pocas cosas para protestar. Penal, se encerró en una discusión innecesaria el brasileño. Obviamente que no era una acción para revisar en el VAR. ¿Cuánto va Darío? El neumático Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubino, que el arma esté donde estés, indica Jorge. General Caballero 2, Tacuary 1. Y su seguro, Chaco. El piso Kevin Dennis reclama una falta, tiro libre para el equipo de General Caballero. 5 más hasta los 50 este partido. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes en Casa Grutter. Siempre salís ganando en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Buena pelota Acevedo, Exactamente, lo que lo condenó en esta acción a criterio del árbitro, la suela muy alta, por así decirlo, muy arriba, la famosa plancha de Acevedo, que se llevó todo puesto, se gana la tarjeta amarilla, aprovecha el jugador de General Caballero para consumir en el piso algunos segundos. Es balón para el equipo local. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este domingo 500 millones, una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancha y salen 250 millones gas. CNT, el poder de cambiar, se por amor. Queda sentido Denis, aprovecha ante la desesperación de los futbolistas de Tacuary, viendo que corre y pasa el cronómetro, ganando el local, ganando General Caballero 2-1. Short TV, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Ya tenemos 46, cerca de los 47. Se recupera Kevin Dennis, va a continuar el fútbol. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levanta tu pared en 0,2 a 3 horas. Tu casa consigue queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Señores, la tarjeta para Acevedo que venía reclamando. Le queda muy poco al partido. Uno supone que va a adicionar al menos 2 minutos más, porque todavía no se jugó el descuento. Así es, en principio hasta los 50 de la segunda etapa, pero pasaron 2 minutos y no se jugó absolutamente nada. Vendrá el tiro libre desde la derecha para el equipo de General Caballero. Le va a pegar, atención a la pelota Heinze. Apunta, coloca centro. Balón arriba, va Clementino. Le queda el rebote por ahora Armoa, que ingresó en el segundo tiempo. Encara Armoa, pierde tiempo ante la marca de 2 futbolistas de Tacuary. Recupera Armoa, juega por abajo con Martínez. Le queda, atención, el disparo al arco. Mal afuera de Kevin Dennis. Tiro de portería para Tacuary. Recordando que mañana juega Paraguay a las 20 horas con Argentina. Es salida para el conjunto de Tacuary. Mañana debuta en la selección paraguaya en el Sub-23, el Prolímpico en Venezuela, que arrancó hoy en instantes. Vamos a recordar los marcadores. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma. Hoy sábado hasta 60% de descuento en productos seleccionados en Punto Parma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Carga Clementino González, se le va la pelota lateral que favorece a Tacuary, cerca de los 48. Ganó el conjunto ecuatoriano 3-0 a Colombia. Luego empataron 3-3 Venezuela con Bolivia. Saca Cabral para Tacuary. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera a ese hombre nuevo. Guardame Darío, empate en camino. Vino. No le pudo pegar. No le pudo pegar a la pelota. Estaban allí entre Verdún y me parece que también Ruiz. Llegó Tacuary. Nadie pudo empujar, Víctor. Le faltó determinación al ataque de Tacuary como para culminar esta jugada. La pelota quedó dando vueltas en el área. Atención con esta. Va Verdún, no pudo rematar. Sigue insistiendo Tacuary, Víctor. Así es, arriesga al final, ya mete pelotazos en su campo, a cargar con Verdún. Veremos si algo puede generar en estos minutos finales Tacuary. Pelota arriba, Tacuary quiere el empate. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. Le queda poco al partido. Llegamos a los 49. Va a sacar Guillén ganando General Caballero 2-1. Cuando necesitas materiales de construcción, recordad que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada te acompaña donde vas. Traerlo a Arimar y maximizarlo con los mejores accesorios
sensor desde las mejores marcas. Animar, lo que la fábrica no te dio. Sacando Guillén, balón bien arriba, mete la cabeza Cabral. Fernández tiene el control de la pelota, le queda poco al juego, lo sabe Cabral. Levanta el balón bien arriba, buscando Valdesí, mete la pierna por ahora ya, la saque de costado en ataque para Tacuarí. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Unizal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Peteta, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Cabasucio, del Este, Carapehué, Pilar, Unizal. Prepara 2 cambios el equipo local. Desde los Miños de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes, Peirega. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Le conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Estamos con información. Informe conexión total con personal Flow. Se retira Fernando Chapa Martínez, ingresa camiseta 27, Ever Fernández. Se adicionan 2 minutos más de vuelta y va a ingresar camiseta 11, Diego Martínez. Será el último cambio. Veremos quién se va a retirar. Supongo que es Clementino, pero en un ratito confirmaremos quién es el que deja el campo. En General Caballero será la última variante. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Ruby Loca. El armas este es donde te indica Jorge. General Caballero 2, Tacuarí 1. Hizo seguro Chaco. Adicionó 2 más, Así es, 2 minutos más. Y efectivamente se retiró Clementino González. Ingresó Diego Martínez, camiseta 11. Le quedan 1 minuto 10 segundos Tacuarí para empatar el juego. Va Clar, pierde ante la marca del cacupeño Diego Martínez en su primer contacto con la pelota desde que ingresó en el equipo de General Caballero. Acelera Cabral, pelota de Espínola, se viene Tacuarí. En Rumbo CCA queriendo renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de seguro, 63 años protegiendo tu futuro. Siempre necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Carga Camacho, pase para Clar, gana fondo de cancha, córner para Tacuarí. Crece, se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados. Venta al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Viene el centro, pelota arriba, saca Martínez. Es lo último de Tacuarí con el arquero Espino. La levanta, centro, la pelota para Elerson. Bajó de cabeza, vino. No había falta. No dice el árbitro. Verdún fue a reclamar, pedían penal. Se salvó General Caballero Víctor. Y reclaman los jugadores de Tacuarí que haya revisión en esta última jugada. Se impuso en el aire Elerson y permitió la posibilidad a José Verdún. Me parece que fue un choque más propio de, en este caso, la disputa del balón. Fue lo último, por eso José Méndez para antes de que saque el balón Luis Guillén. Espera lo que le indiquen del VAR. No habrá tiempo para más. O es penal o termina el partido. Aquí tenemos la repetición en este momento. Cabezazo de Elerson. Y no, me parece que no. Me parece que terminan chocando por la inercia de la acción, de la búsqueda de la pelota. Y veremos el factor clave. No, toca el de General. El balón llega a puntear Miller Mareco. Así que no hay penal. Fue lo último y es victoria de General Caballero. Señores, no hay tiempo. Lo termina ganando General Caballero. Culmina el partido en Juan León Mallorquín. Debuta ganando el rojo mallorquino. General Caballero 2, Tacuarí 1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Víctor Villalba en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Inesperadamente terminó siendo atrapante el final porque no había situaciones para Tacuarí que nos hagan pensar